Suscríbete a la Panterita. Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Fortaleza, Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. El saludo a todos. Gracias, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, bienvenido. Aquí estamos, como bueno, siempre. De vacaciones, Fabio, Ariel, Federico y Dani Chun, así que vamos a quedar con este equipo ahora y ya próximamente volverán los compañeros, así como estamos haciendo la famosa rotación. Bueno, el momento de Cerro. Mal. ¿Con qué dirigente se puede hablar? ¿Quién habla en Cerro Porteño? Definitivamente nadie últimamente da la cara ante este tipo de situaciones. Es interesante escucharlo, No, ¿verdad? claro. Saber un poco la lógica que... Y lo que siempre decimos, hacia Bruno, dónde van, en este quieren. tipo de casos. No, es que nosotros necesitamos de los dirigentes. También, por supuesto, el hincha de Cerro quiere saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Hacia dónde van a ir? Para ¿Qué mí va a Cerro apuntar? ya está fuera de todo en cuanto al campo internacional, a pesar de la cuestión numérica, y hasta le va a convenir para planificar su futuro no seguir en la Copa Sudamericana. No, eso no. No, Ahí no. debe Ahí, discúlpame, Ariel, es el Sí. primer día que estoy volviendo, Sí. pero me parece que no. Porque No. económicamente, vos sabés lo que significa para un club, y también deportivamente, quedarte el año sin participación alguna a nivel internacional. Eso es muy muy fuerte. O sea, Lo que vos pasa me es que decís, este plantel, Bruno, vos querés destrozar más de lo que ya está. No, disculpame. No. Yo, o sea, yo ahí me hablo. no hay problema. No, yo no quiero destrozar. En todo caso, Cerro es el que se autodestruye. O sea, autodestroza. ¿Cómo crees En todo entonces, caso. Ariel? El 29 es el último partido de Cerro contra Sí, Barcelona. Yo creo que sí. No, creo que no tiene ni la más mínima chance de ganarle a ¿Qué Barcelona. equipo debe presentar ahí, pero Saba? esa ya no es opinión. Esa ya es un pronóstico. Es una opinión en función a lo que ve uno de la realidad de Cerro, de la capacidad de fútbol de Bueno, Cerro. ¿y por qué, por ejemplo, sería mejor que no juegue la Sudamericana? Porque, como dije la vez pasada, puede ser enceguecedora la continuidad en el campo internacional de cara al futuro. Y Cerro tiene ya jugadores que vencieron, que por desgaste, que por ciclo concluido no pueden seguir. Y es posible que la dirigencia y hasta la gente se autoengañen con esto de seguir en el... Si por allí se da... pero ¿por qué si ya todo el mundo está consciente, Ariel, de que esto termina siendo un gran fracaso desde el punto de vista de que, no, salvo el partido con Palmeiras de la ida en Brasil y lo de Barcelona al haber ganado, al cumplir ganando de local, después todos los partidos que perdió Cerro, su triste realidad es que es un equipo que no está a la altura de esta competencia. No está a la altura de la competencia. Pero el hincha sabe, es inteligente, no va a decir, entramos a la Copa Sudamericana, qué bien, por lo menos eso, ¿verdad? Ellos saben la realidad que tiene este equipo, que hay ciclos cumplidos, ya inclusive hemos dado nombres. Para mí, lo de Aquino ya no... Pero ¿sabes qué va a pasar si ya la es Copa? insostenible. Posiblemente desde el departamento de fútbol, qué sé yo, el scouter. ¿Pero qué van a decir, la dirigencia, cuidado, tenemos Copa Libertadores. No podemos tocar mucho el plantel, vamos a hacer... Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, un voto de confianza, porque si tocamos mucho, Pero ¿cómo vamos a rearmarnos si está la Copa Sudamericana? Entonces puede ser un artificio. Pero va a ahondar más la crisis, Ariel. ¿Crisis es que? Si Sí, un pero plantel que no gana ni el porque campeonato local no gana. Ni el no. campeonato local. Ni los clásicos hace un siglo que no gana. Pero si vos te quedás sin nada, es peor. No digo sin no nada, es pero... mejor quedarte con algo y en todo caso y en ese aspecto... hacerle jugar a jugadores No jóvenes, digo completo hacerle... porque voy a ser más realista e inmiscuirme, insertarme en un mundo más
más realista. Pero no digo que se vayan todos ahora, como dice el público, por eso es difícil. Asumo que se me fueron toda la mano en peligro de gol, ¿te acuerdas en la última vez que vos estuviste? Sí. En cuanto al futuro de Cerro. Pero sí necesita Cerro una cirugía mayor y traer jugadores, Bruno, definitivamente. Insisto, este plantel... Pero eso hace cuánto que se venimos agotó. diciendo. ¿Hace cuánto que Pero venimos ahora se diciendo? agotó, ahora se agotó el tema del definitivamente. central. ¿Vos te das cuenta que Piri claro. Mota terminó Se agotó. el torneo? O sea, claro, falta una fecha. Pero termina el campeonato jugando de zaguero central, la Copa Libertadores de zaguero central. Jorge Mono Brite, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? Hola, buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo andamos, Mono? Bien, todo tranqui, gracias a Dios. Bueno, estamos buscándole la vuelta acá al tema Cerro Porteño. Y vos sabés que Ariel Mareco, nuestro compañero, dice que es mejor que se quede fuera de la Sudamericana, Cerro. Primero, creo perdón. que no va a seguir porque no veo a este plantel de jugadores que... Plantale un poco a... Jorge, primero que todo, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va, Ariel? Hola, Ariel, ¿todo bien? ¿Todo bien? Primero, no veo a Cerro que vaya a ganar en Guayaquil, para comenzarlo. Y segundo, yo creo que muchos de los jugadores llegaron ya a cumplir su ciclo. Es un plantel que en gran medida ya está agotado. Ya no se le puede sacar nada. Hay jugadores ya aburguesados que no le importa, parece, ni le va ni viene perder, ganar, ser campeón, no ser campeón. Entonces, ¿qué puede pasar? Digo yo, esto puede enseguecer a la comisión directiva del Cerro del Departamento de Fútbol. Si es que por allí se da el milagro y le gana a Barcelona, en Guayaquil. Entonces es probable que haya una suerte de gatopardismo, no me ha cambiado un chiquitito para no cambiar nada. A eso es lo que apunto, Jorge. Sí, Ariel, la verdad que viendo bien los últimos partidos del Cerro, el partido de ayer, yo creo que es difícil de ganar en Ecuador, prácticamente imposible con lo que estamos mostrando el equipo, y realmente era un plantel muy corto, ya llegamos fusilados mentalmente, físicamente a estos partidos, a esta altura de los torneos que tenían, y realmente yo no creo también que se clasifique la Sudamericana, pero en el fútbol no hay lógica, a veces suceden que amaneces bien y te sale todas, pero a nosotros últimamente no está llegando eso, y realmente yo creo que hay jugadores ya que ya cumplieron su ciclo, como ya hace varios días y meses que estoy diciendo, y creo que lo mejor para el plantel, para el club, sería hacer una limpieza general y traer gente nueva, gente con objetivos nuevos y con sueños nuevos. Realmente nosotros los cerristas últimamente nos pasamos quejándonos y escuchando burlas de todos lados, y para mí sería bueno que ya empecemos a pensar en el otro torneo y a pensar ya en hacer un plantel fuerte y tratar ya de conseguir los objetivos que uno se traza a inicio de los torneos. No, entonces coincidimos, Jorge, que hace falta una reestructuración del plantel definitivamente. ¿Cuántos jugadores crees que terminaron su ciclo? No sé si querés dar nombre, pero por lo menos cantidad. Y nombre no, pero realmente yo creo que es casi como 11 jugadores, 8 a 11 jugadores ya debería de terminar su ciclo acá en Cerro y ver gente nueva, como digo, como dice la música que siempre canta la barra, pasan los jugadores, pero el club queda, ya es hora de gente nueva, gente joven también que está en las inferiores, darle un poco de oportunidad y mechar con gente de experiencia y que vengan a aportar cosas nuevas a la institución. A los chicos, ¿a quiénes ves que tienen futuro? Yo creo que hay varios, la verdad que tendría que estar mirando sus partidos, pero por comentarios que siempre me llegan a mí, siempre estoy con Jorge Achucarro, estamos siempre jugando a los torneos ahí, los partiditos, y siempre me suele hablar de muchos jugadores que hay con buena, digamos que tienen buena perspectiva para llegar a la primera, y yo creo que este es el momento. También deberíamos de ver en la parte de la dirigencia, el director deportivo también, verlo trabajar un poco más, verlo viendo jugadores y trayendo jugadores que son del nivel del Cerro Porteño. Bueno, por lo visto que no estoy tan equivocado, porque acá mis compañeros, Bruno, Fabio, se asustaron, parece, cuando yo dije que Cerro hasta le va a convenir no seguir en Copa Sudamericana, lo cual lo lleva a ser un milagro, si es que se da y la reestructuración profunda que necesita en cuanto al plantel. La verdad que sí, la verdad que tenés un buen partido contra Barcelona, clasificada a la Sudamericana, y en el otro partido tenés un partido malo y ya queda afuera.
te quedas otra vez con dolor, te quedas otra vez con, digamos, con una decepción otra vez. Ya tuvimos la decepción a Libertadores, ahora la Sudamericana. Realmente viendo así, es mejor ya pensar en el otro torneo, prepararse, ir viendo ya jugadores, ir viendo ya que la directiva empieza a trabajar también. Y realmente fue un fracaso este torneo, este semestre, y ojalá que el otro semestre ya sea algo positivo para el hincha y para la institución. Jorge, hablas de jugadores que ya terminaron su ciclo, y en la dirigencia, ¿cómo ves el trabajo que viene haciendo Juan José Zapac? Y realmente no es solamente Juan José, yo sé que él es la cabeza de la institución, pero para eso tienen sus coordinadores, sus directores ejecutivos, como siempre digo. Ahora hay miles de palabras, creo que ahora hicieron uno nuevo, el scouting, no sé qué, yo no lo he visto trabajar nunca. Yo creo que ya si vamos a hacer una limpieza tendría que ser general. Yo creo que después de este torneo me supongo que se sentaría Juan José con todos sus coordinadores, dirigentes y ver la falla que tuvieron en este semestre, y también si hay que cortar cabeza hay que cortar como en la parte de jugadores y en la parte de dirigentes. Yo, para mí, creo que hay muchísima gente que quiere trabajar en la institución, exjugadores, que van a dejar la vida. Si hay que estar 24 horas, me supongo que van a estar 24 horas dentro del club con tal de conseguir los objetivos que todos queremos. Pero deberíamos de ser un poco más flexibles y de acercarnos un poco más también a la gente, no ser muy cerrado y tener solamente su grupo de gente de confianza, que hasta ahora, este semestre, fue lamentable. ¿A Saba qué responsabilidad crees hay que atribuirle? La verdad que no mucho. Yo tengo mi forma de ver. Él llegó en un momento complicado. Digamos que no era un técnico que estaba libre para traer por el cambio que hicieron con el profe Chiqui. Vino, le salió bien los primeros resultados, pero tampoco fueron contra equipos muy fuertes. Los primeros partidos nos tocó equipos que a priori Cerro siempre debe de ganar. Ganamos 4 o 5 partidos, ya salió la famosa palabra la sabaneta. Después nos tocó un equipo fuerte, Libertad, nos metió 5 creo. Nos tocó el Clásico, no ganamos. Nos tocó Palmeiras, perdimos 2-1, supuestamente jugando bien, pero eso no te sirve porque perdés. ¿Entendés? Las noches que nos tocó un equipo fuerte, después vino Bolívar que nos dio un baile acá. La verdad que no sacamos buenos resultados. Tenemos siempre, no sé si excusa, pero siempre decimos que este plantel lo armó Chiqui. Lo habrá armado por algún motivo, seguramente la billetera estaba cerrada, seguramente era solamente los jugadores que podía fichar Cerro en su momento, y armó este plantel. La excusa que tenemos es que no fue el plantel que armó el profe de Saba. Seguramente terminando esto, continuando él, va a traer su gente de confianza, va a traer los jugadores que él pide, y ahí sí ya no hay margen de error. Si él trae sus jugadores, arma su plantel y no conseguimos nada, ahí sí le podemos culpar algo. ¿Crees que, por ejemplo, jugadores como Claudio Aquino ya terminaron también un ciclo en Cerro? Y no sé si ya terminaron, pero ya se le nota un poco cansado, un poco fastidiado. Siempre es el apuntado por la gente. Él tiene su forma de ser, su forma de jugar. Hay partidos que él solo te la rompe, te hace ganar un partido. Hay un partido que no está enchufado, se le nota en otro mundo, ¿entendés? Pero digamos que los jugadores talentosos son así. Hay que ver qué pasa en el grupo, qué pasa en la institución. Son muchos factores en el fútbol que te llegas a dar tu 100%. Es un jugador, no negamos, es un clase A cuando está bien, pero últimamente yo creo que todo el plantel también no está mostrando un buen nivel, y así es difícil resaltar solamente a un jugador. Jorge, ¿el futbolista se da cuenta cuando va terminando su ciclo, como que el ambiente le va absorbiendo? Sí, totalmente. Cuando ya estás varios años en el club, hay una onda de que siempre cada año hay una lista, no es una lista, hay nombres de 4 o 5 jugadores que siempre son los apuntados, y yo creo que cuando llega ese momento ya uno debería buscar un nuevo lugar, buscar nuevos desafíos y tratar de ir a ganar cosas ya en otro equipo. La verdad, yo siempre dije, hay jugadores que no sé cómo llegaron al club, que no aportaban casi nada, muy poco,
Y son esas cosas que debería de cuidar, pero ahí ya entra la parte del director deportivo, de los dirigentes, de ver quién viene y quién no. Hay jugadores que te juegan bien en clubes chicos, pero en clubes grandes es difícil, no es lo mismo. No, yo, por ejemplo, Jorge, sinceramente te digo, y esa fue una recomendación según lo que nos dicen los de Cerro, que Borok, por ejemplo, fue recomendado por el famoso scouting y Borok no está a la altura de Cerro, seamos sinceros. Esa es una oportunidad malograda para cualquier jugador joven que está ahí. Álvarez hizo mucho mejor papel que Borok. Y realmente no le salieron las cosas. La verdad que el fútbol paraguayo es complicado, ¿no? Él vino a una nueva cultura, a un país extraño para él, un fútbol muy extraño también, y yo creo que le costó la adaptación. También, para mí no vino en la parte física al 100%, acá teníamos muchos torneos, y también se nota que no era del gusto de nuestro técnico, y así te repercute mucho, te repercute psicológicamente, futbolísticamente, y yo creo que eso se notó también. Capaz por algo estuvo en Cruzeiro jugando en Brasil, que es una liga muy muy competitiva también, y no creo que sea muy malo, pero no le salieron las cosas acá y le costó y le está costando la adaptación todavía. Bueno, creo que tu concepto es muy claro, Jorge, y te agradecemos como siempre el tiempo, la amabilidad que tenés de atendernos, muy amable. No, cuando quieran, y saludo a todos. Gracias, muy amable. Jorge Mono Brites es jugador de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y atención con esto, porque Germán García Groba, atención Twitter por favor, informa que Gerardo Tata Martino está muy cerca de convertirse en DT del Inter de Miami. El entrenador volvería a dirigir al mejor futbolista de todos los tiempos, Messi. Porque ahora hablan de que Messi iría al Inter de Miami y no al Barcelona. Y otra cosa, se cerró el fichaje de Bellingham, el jugador inglés del Borussia Dortmund, al Real Madrid. 103 millones de euros, ya el propio Borussia Dortmund informó, 103 millones de euros con variables. O sea, eso puede llegar a mucho más. Sí, no, ese jugó el Mundial, pero es sub-20, sub-21. Está en un gran momento y lo ficha Real Madrid para ir renovando ya esa zona media. Es un jugadorazo, sí, es un jugadorazo. Tremendo jugador. Justo Villar, director de la selección paraguaya. Gusto saludarte. ¿Cómo está, Justo? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes ya casi todos, ¿sí? Sí, casi buenas tardes. Buen día a todos. Buen día. Bueno, contanos un poco, Justo. Lo primero que te quiero preguntar, ¿qué impresión tenés sobre esta noticia que estaba contando ahora? Y que, bueno, ya se está haciendo bastante expansiva la noticia. Que Tata Martino está muy cerca de ser el nuevo técnico del Inter de Miami. Y el Inter de Miami sería el destino de Lionel Messi. Te pregunto esto porque lo conocés, trabajaron mucho tiempo. No lo veo descabellado. Yo no lo veo descabellado. No veo que no haya posibilidades, porque el Tata está sin trabajar. Trabajó en Estados Unidos. Le gustó cuando trabajaba en Atlanta. Yo creo que le fue muy bien. Y bueno, y trabajó con Messi en la selección y en Barcelona. Así que aparte de tener la relación totalmente entendible y comprensible de la unión que tienen en Newell, así que yo creo que se puede dar, y la verdad que me gustaría verlo ahí, te soy sincero. Pero te imaginas otra vez Tata Martino, Messi, qué locura, ¿verdad? Sí, y más en Miami, donde hay muchos latinos. Yo creo que eso va a ser muy lindo, Bueno, seguramente tendremos la posibilidad de, si se da eso, podría haber un partido de Inter de Miami. Justo un amistoso, ¿verdad? Sí. No, nosotros lo que realmente ahí es donde apuntamos muchas veces en ese tipo de relaciones, en poder contar que nos abran puertas para que nuestros chicos de selecciones juveniles puedan tener partidos de jerarquía con equipos de clubes importantes, y eso creo que abre muchas puertas en muchas partes. Justo
justo te saluda Fabio. Contanos un poquito cómo viene la proyección para el partido amistoso con Nicaragua. Pudieron haber jugado 2 amistosos, prefirieron jugar uno para que el técnico tenga tiempo para trabajar con una base, mirando las eliminatorias. ¿Cómo se hizo esta proyección para el partido con Nicaragua? Bueno, se hizo esta proyección pensando en lo que nos pasó en noviembre pasado, que nosotros fuimos a jugar un partido con Perú un día miércoles y luego tuvimos que jugar un día sábado en medio de un viaje con muy poca preparación, muy poco entrenamiento, y el querer jugar solamente partido muchas veces solamente partido hace de que tengamos que viajar, tengamos que estar lejos, y aparte de eso era una etapa donde nosotros teníamos que jugar con nuestra gente, queríamos jugar con nuestra gente. La idea anterior de la fecha pasada también era jugar con nuestra gente, pero se dio que jugamos un solo partido y se aprovechó ese tiempo para entrenar bien y tener al mayor tiempo el mayor tiempo entrenando a los jugadores. Creo que le sirvió mucho al entrenador, al cuerpo técnico, a los jugadores. Quizá no fue el resultado que nosotros queríamos, pero creo que se vio en gran parte del partido un funcionamiento de lo que él necesitaba ver y ver a jugadores potables para lo que será la primera fecha de FIFA eliminatoria. Así que, y también aparte de eso, pensando un poco en la gente, pensando en la gente, en los chicos, en la familia, ya que era un día domingo, era un día del padre, que se podía pasar en familia y homenajear un poco a la familia, a los papás, yendo a la cancha a ver a su ídolo, a Mirón, Enciso, Gómez, Matías Rojas, todos los muchachos que están saliendo, Sosa, no sé, todos los chicos que están levantando su nivel y están siendo importantes en sus clubes, que los puedan tener de cerca y puedan vivir esa parte que es importante para que los chicos también después se sientan que están apoyados por su público, ¿no? Sin inconvenientes, no vamos a tener bajas, por ejemplo, por lesión, alguna dificultad, es fecha FIFA justo y creo que van a estar, mencionaste por ejemplo lo de Sosa, un gran trabajo en estos momentos en Talleres. Sí, Ramón viene haciendo un buen trabajo, no solamente, creo que fue siempre de menos a más, comenzando de acá, pasando después por Olimpia, pasando River, yendo a Olimpia, luego pasando a Gimnasia y yendo allá, va creciendo y va siendo importante, y nosotros cada vez que lo vemos en la selección, va el cuerpo técnico, siempre tiene muy buenas valoraciones de él, y entonces creo que es un jugador muy muy desequilibrante también, y es lo que necesitamos tener para fortalecer, aparte de que tenemos grandes jugadores atrás, necesitamos también adelante que tengamos confianza y poder ganar con gente joven, que es lo que nos va a proyectar a futuro y garantizar de que podamos clasificar al Mundial. Te pregunto directamente, justo, el caso de Tony Sanabria, ¿él viene para este amistoso? Bueno, el viernes a las 12 el entrenador va a dar la lista. Nosotros tenemos una lista larga de reservados del extranjero, que ahí sí figura, está él. Después la verdad que el entrenador va a pasar su lista de los reservados confirmados para que puedan estar acá. Que si serán 20 o serán 18 o serán 23, eso ya es totalmente un tema de él. Así que, pero sí, él está en la lista de reservados como casi todos los que siempre están mirándose en el fútbol exterior. ¿Sabe por qué te pregunto esto? ¿Puedo ser más directo, justo? Para que no haya manoseo y no empecemos este proceso con informaciones que no son veraces o que se creen novelas que no correspondan, ¿verdad? Por eso te pregunto, porque lo que están diciendo algunos colegas es que no viene Tony Sanabria, e inclusive dicen que él no vendría ya para todo el proceso, que él estaría molesto. No sé si vos manejás algo al respecto. Mira, él fue citado en lo que yo sé, el que fue citado en la última fecha de eliminatoria que tuvimos, y después si no estuvo citado, él creo que estuvo lesionado en un momento, y también en realidad los datos precisos los maneja el entrenador y sus gustos los tiene el entrenador, o sea que de ahí de que haya una molestia o lo que sea, eso es totalmente una relación jugador-entrenador y yo creo que no hay ningún jugador que no quiera venir a la selección, eso es categórico. De ahí a que no haya un relacionamiento, eso ya es otra cosa.
pero si está dentro de una lista reservada, obviamente es porque siempre lo tiene en cuenta. Justo en el caso de Carlos Miguel Coronel, él está para ser citado, su mamá estuvo esta semana aquí en el país para hacer el papeleo, sabiendo que la mamá es paraguaya, él está para ser convocado, justo. Es un trámite que hay que tener paciencia. Nosotros, esto salió hace poco, pero nosotros ya teníamos un seguimiento hace bastante tiempo de eso y que veníamos trabajando, porque a veces no es fácil con jugadores que están afuera y que no tienen el tiempo para hacer sus trámites y venir. No es un trámite que se puede hacer en el exterior, o sea que muchas veces hay opiniones que dicen tienen que ir a hacerlo allá. No, eso no es así. O sea que después de todos los casos que tenemos de gente que naturalizada, necesitamos darle también seguridad y tranquilidad que las cosas se tienen que hacer bien, como tienen que ser y con los tiempos que tienen que ser. Y él tomó una decisión, sí, nos comunicó y sí está haciendo los trámites, y no creo que pueda llegar para esta fecha. No creo que pueda llegar a esta fecha, pero sí está bastante avanzado. Está avanzado, qué bueno. Qué bueno, porque ahí vos sabrás mejor que nadie, conocés el puesto y fuiste el último arquero europeo, si no estoy equivocado, paraguayo justo. Necesitamos una pieza de recambio, alguien que pueda colaborar con la selección, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Bruno, y es una necesidad y una ocupación que tiene el cuerpo técnico y nosotros como parte de la dirección deportiva, de intentar buscar jugadores potables que nos puedan dar que puedan ser posible su convocatoria y que puedan dar también calidad. No lo digo que él solamente o cualquiera otra que esté afuera solamente nos pueda dar calidad. Los de adentro, obviamente los locales también nos dan mucha calidad, pero hay una jerarquía diferente muchas veces con los jugadores que juegan en Europa. Y en este caso él no juega en Europa, jugó en Europa, pero estaba jugando en la MLS. Pero es un arquero que está jugando. Nosotros tenemos a Anthony que está jugando, el único dentro de los seleccionados siempre que está jugando, porque Gatito está saliendo de la lesión, Santi Roja no está jugando, Juan no está jugando, y así. Y tampoco tenemos demasiados jugadores arqueros principalmente que estén jugando y haciendo su primer partido o demostrando el nivel que pueden tener, o una proyección que se puede tener en cuenta para la selección dentro de los clubes. Y esa es una ocupación o preocupación que tenemos con los arqueros. Así como bien dijiste. Sí. Creo que debemos de mirar un poco hacia adentro y entender de que un puesto tan importante como el arquero necesita tener confianza de los entrenadores, y hay muchísimos arqueros jóvenes que están dentro de los clubes que por A o B motivo juegan un partido, salen, se equivocan, y el arco es un puesto bastante jodido. Nos vamos a equivocar, los arqueros jóvenes nos equivocamos. Nosotros cuando comenzamos siempre fue así, aprendimos de nuestros errores y nos dieron confianza los entrenadores. Yo creo que en eso también tenemos que tener en cuenta que hay una gran mayoría de jugadores arqueros extranjeros que están jugando. No digo ni menosprecio lo que son, porque son de calidad, por eso están jugando ahí, pero creo que nuestros arqueros deberíamos de poder darle mayores oportunidades dentro de los clubes. En la lista de reservados justo está el nombre de Juan Cáceres, hoy en Lanús, ex jugador de Racing. Como recién decía, es una lista que no está, que tiene el entrenador, que va a leer el día viernes, y sí está en la lista de reservados, sí. En la lista de reservados. Después la lista oficial, como te digo, la dará el entrenador el día viernes, y ahí veremos. Es una opción potable, sí. Después ya no habrá amistoso justo de cara a las eliminatorias, ¿no? No hay fecha FIFA. Vamos a abocarnos pura y exclusivamente a preparar la fecha de clasificatorias de septiembre, del 4 al 12. Vamos a jugar de local con Perú. Vamos a ir a visitar Venezuela, así que tenemos un poco de trabajo por hacer y para visitar un poco el lugar donde vamos a ir y todo lo demás. Pero por eso era la idea de jugar este partido en casa, con nuestra gente, con la familia, con los chicos, y homenajear un poco en el Día del Padre, que podamos jugar en la mañana para que a la tarde, al mediodía, se puedan ir a compartir con sus padres, los hijos con sus padres y los padres con sus hijos, este día tan especial, y ojalá sea una gran fiesta el día 18. Justo, lo mejor en este proceso, y vamos a seguir charlando. Muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Justo Villar, el director de la selección paraguaya de fútbol. A mí me gustaría ir al chequeo VAR revisión. No quise ser insistente porque creo que él ya dio su no es opinión, dio la información, ¿verdad? Sobre el caso Tony Sanabria. Pero usted le cerró. A mí me llamó la atención Porque acá no podemos haya entrar en la relación de interpretación, pues, ¿verdad? Que no haya relación, como que me llamó un poco la atención, ¿no? ¿Verdad? Pero Fabio pues ya le preguntó otra cosa. Yo quería seguir insistiendo, pero le hizo por un cambio de frente, tipo Richard Ortiz de izquierda a derecha. A mí no me busca, por favor, esa parte. Vamos a hacer un anticipo. Atención, señores. A esta altura de la siesta, adelantamos, anticipo. Futuro nuevo ministro de Deportes de Santiago Peña, electo presidente de la República. Exclusiva. Me dicen a esta altura de la siesta, virtual ministro de Deportes, César el Tigre Ramírez, que de hecho sabemos, activa en política, ¿sí? Y es muy cercano al grupo Cartes. Fue gobernador. Se había candidatado para la senaduría y después había renunciado sobre la hora. Sí. Entiendo que es por una cuestión de negociaciones que se dan en la política, ceder un espacio y compañía, ¿verdad? El famoso caso que se deja una parte para que después del otro lado sepa y el negociar, cartismo ¿verdad? siempre apuntó a deportista para esa cartera. Víctor Pechi. Víctor Pechi le da poco a su carta. Y él estuvo todo el tiempo, no fue cambiado. Sí. Bueno, entonces lo que nos dicen a esta altura de muy buena fuente, César el Tigre Ramírez, virtual ministro de Deportes de Santiago Peña. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y Olimpia, que después vamos al chequeo VAR sobre Tony Sanabria. Porque yo le conté lo que se circula en redes, que... Yo lo que entendí que en la primera respuesta te dijo que está en la lista de reservados. Sí, no, que está en la lista, pero después habló de una... Después el técnico va a decidir, dijo. Si eso ya va a quedar en manos del técnico, que el viernes va a dar la lista de convocados, te decía. No, hasta ahí todo bien, Fabio. No, ya sé, pero te digo que si está en la lista de reservados es porque... no, pero después habló de una parte de relación. Y porque yo dos veces me fueron la pregunta. Una fue, ¿Tony va a estar? ¿Verdad? Desde ahí comenzá, por favor, Quique. Te pregunto directamente justo. Espérame un ratito. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer. Respaldo total. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solar Banco si se puede. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovilla llamando al 021-671-900. Y Olimpia, que más de 27.000 entradas me dicen ya vendidas. Olimpia ahora mismo estará bailando en una pata. Poné pues la música Olimpia, Samión Mexicano, todo cerro. Con un champán. Todo cerro acá el programa mientras yo no estuve, hermano. Con balote, no sé qué más lo que diseña la cuestión económica. Estarán bailando encima de una mesa. El mismo ¿Cuánto de dinero? ¿Cuánto después? Aparte de estar en octavo de final ya sentado en el sofá, ¿verdad? 1.250, ¿no? 1.250 sí, más 1.250. los 3 millones por clasificar a zona de grupo, más los 600.000 y con la posibilidad de sumar otros 600.000 claro, si gana Melgar. 300.000 a Nacional, si le gana a Nacional Medellín 300.000 si le gana a Melgar. Sí, señor. Casi $5 millones. Por eso.
Y al estilo Guardiola, yo que soy uno de los detractores de Aguirre, puedo decir que seguro él estará fumando uno de esos cigarros de Guardiola. Diciendo, ahora ya sí que... ahora ya soy Aguirre. Mira, ¿qué va? El periodista deportivo es el tipo que se da más vuelta que una... Al revés, el tipo está sobrando por mí. Seguro que vos decías que se tenía que ir, que le esperaba con y hasta ahora no juega nada. Vía terrestre que ya le esperaba, y que ni siquiera en avión tenía que irse. Sin mostrar todavía su mano, Olimpia clasificó a la siguiente ronda. Qué lujo que se da Aguirre, ¿verdad? Sin trabajar prácticamente en el equipo con malas decisiones, malos partidos. Es Olimpia, ¿qué le vamos a hacer? Casi sin entrenador si querés también. No. Hay que decir lo que tuvo pero suerte. ya le despachaste. El grupo en el que cayó, ¿eh? No, pero tampoco vamos a sacar de mérito al Olimpia. Porque Patronato. Porque no tiene la culpa. Ahora Patronato ayer. Tan pobre. No, aprovechó, capitalizó. No le saquen el mérito. No. Se demostró, Bruno, que a Patronato no había que jugarle conservadoramente el partido. Sin ser conservador le ganaba igual. Ayer se paseó por el Melgar, que parecía que iba a ser el peor equipo del grupo. 5 goles le metió. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Antes que Aguirre, me parece que los acreedores de Olimpia son los que están expectantes a las recaudaciones de Olimpia, Bruno. Los acreedores, espérame un ratito. Bueno, ahora ya aparece ¿qué es esto, hermano? No es TikTok. Este ya es TikPic. ¿Qué es esto, Wilson? Pico. Otra red social, Pico, No es de Twitter. TikPic dice. Pero habla de información. Precios de tickets. Inter de Miami, Cruz Azul. Ya están viendo el tema de Messi. Gastón Edul, el amigo de Lionel Messi, el que estuvo en la Copa del Mundo por TIC Sports cubriendo, dice: Leo Messi va a ser jugador del Inter de Miami, de la MLS en Estados Unidos. Otro que confirma también esta noticia. Bueno, ¿Olimpia qué? ¿Olimpia qué, muchachos? Esperando, vamos a hacer la revisión VAR, por favor. Te pregunto directamente, justo, el caso de Tony Sanabria, ¿él viene para este amistoso? Bueno, el viernes a las 12 el entrenador va a dar la lista. Nosotros tenemos una lista larga de reservados del extranjero, que ahí sí figura, está él. Después la verdad que tenemos que, el entrenador va a pasar su lista de los reservados confirmados para que puedan estar acá. Que si serán 20 o serán 18 o serán 23, y eso ya es totalmente un tema de él. Así que, pero sí, él está en la lista de reservados como casi todos los que siempre están mirándose en el fútbol exterior. ¿Sabe por qué te pregunto esto? ¿Puedo ser más directo, justo? Para que no haya manoseo y no empecemos este proceso con informaciones que no son veraces o que se creen novelas que no correspondan, ¿verdad? Por eso te pregunto, porque lo que están diciendo algunos colegas es que no viene Tony Sanabria, e inclusive dicen que él no vendría ya para todo el proceso, que él estaría molesto. No sé si vos manejás algo al respecto. Mira, él fue citado en lo que yo sé, el que fue citado en la última fecha de eliminatoria que tuvimos, y después sí no estuvo citado. Él creo que estuvo lesionado en un momento, y también en realidad los datos precisos los maneja el entrenador y sus gustos los tiene el entrenador. O sea que de ahí a que haya una molestia o lo que sea, eso es totalmente una relación jugador-entrenador, y yo creo que no hay ningún jugador que no quiera venir a la selección, eso es categórico. No hay jugador que no quiera venir a la selección, dice, pero Reglón antes, Reglón atrás, por favor. Él dice, cada técnico tiene su gusto, dice. A partir de, y después usó la palabra relación cuando a lo mejor en otro caso no sería necesario utilizar, ¿verdad? El caso de relación, ¿verdad? Porque todos tienen una relación. Pero vos te das cuenta, Fabio, ahora recién estás escuchando. Sí, estoy escuchando atentamente relación, dice él. No sé por qué habló de la palabra relación. No, a mí ahora me llama más la atención de que cada técnico tendrá su gusto, dice. Gusto.
Está en la lista de reservados. Sí, y la relación la maneja el técnico con el jugador, dice. Exactamente. Creo que esas son frases que van marcando un poco el tema. ¿Qué significa eso, verdad? Que hay poco contacto, Guillermo, Tony. No, hay mucho- gusto de paladar futbolístico. Y que si hay... Pero A lo mejor quiere relación- jugar con otro centro delantero o jugar de otra manera. Pero relación pues hace más, me parece, alusión al contacto que puede haber. Espera, Porque Napo, no dice- pone Napo otra vez. Vamos a tápico haciendo tipo de estos árbitros chequeo bar de 10 minutos. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850. Y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovechar los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Johnny, vamos a ir a fondo con Olimpia. No te molesta, ¿verdad? Está todo bien, Johnny. Podemos seguir, ¿verdad? Pero por favor, extrañaba este momento, mi querido Bruno. Gracias, Johnny. Hay comidas que te hacen acordar a algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Haz tu pedido al 021-729-1717. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, vamos a escuchar otra vez. En realidad los datos precisos los maneja el entrenador y sus gustos los tiene el entrenador, o sea que de ahí a que haya una molestia o lo que sea, eso es totalmente una relación jugador-entrenador Ahí para, y retroceder otra vez. Si hay una molestia, es relación jugador-técnico, dice. No, es de relacionamiento lo que está hablando Ariel. Si hay una molestia al jugador, dice. de que haya una molestia o lo que sea, eso es totalmente una relación jugador-entrenador y yo creo que no hay ningún jugador que no quiera venir a la selección, eso es categórico. Ahí está, o sea, deja la pelota en campo de Tony. Pero volvé atrás, dame este tipo de chequeo Bareté lo estamos haciendo. Espera, volvé atrás, dame la otra toma, hermano, dame la toma más cercana. En realidad los datos precisos los maneja el entrenador y sus gustos los tiene el entrenador, o sea que... Ahí para, de ahí... espera, los gustos los tiene lo tiene el entrenador, dice. Sus gustos los tiene el entrenador, o sea que de ahí a que haya una molestia o lo que sea, eso es totalmente... Bueno, pues volveme nada más atrás. Vos me estás, lleva nada más atrás la jugada para ver cómo lo que es el tema. Mira, él fue citado en lo que yo sé, el que fue citado en la última fecha de eliminatoria que tuvimos, y después si no estuvo citado, él creo que estuvo lesionado en un momento, y también en realidad los datos precisos los maneja el entrenador y sus gustos los tiene el entrenador. Ahí está, espera, los datos precisos y sus gustos lo maneja el técnico. Yo creo que apunta más hacia que en cuanto a lo que tiene que ver quiénes son los convocables. No, hasta ahí está bien, pero viste que si no hay nada, Ariel, no vas a usar la palabra relación. Totalmente, técnico. estamos de acuerdo. Ese nomás es el tema. Bueno, y yo por eso yo le dije Ahí a usted, es. y vos me dijiste, no vamos a estar revisando acá 10 minutos de lugar cuando yo justamente resalté esa palabra. La primera parte relacionamiento. también puede incluirse al caso de Juan Cáceres, que admitió que está en la lista de reservados, pero ahí ya está el gusto del entrenador, te dice si lo va a elegir o no. Yo le doy 30, 40 jugadores Es como que reservados él se separa, y él elige. Es como que él se separa Pero si no del terreno del entrenador. Si no existe problema, uno puede decir tranquilamente, no pasa nada. Estoy seguro de que la relación de acuerdo. Tony Guillermo es excelente. A mí me llama la atención, ¿sabes por qué? Y esto me permito, es a lo mejor una equivocación mía, pero si no le gusta al técnico, está bien. Es gusto futbolístico. Pero yo no comparto. A mí me parece que Tony Sanabria es muy buen jugador, está pasando por un buen momento. También
hay que decir, es cierto, porque te van a aparecer los detractores que te van a decir, no, pero escuchá una cosa, Bruno, en la selección nunca rindió. Y es cierto, ¿verdad? En la selección nunca rompió Tony Sanabria. Como Claro. también hay que decir que nunca tuvo este momento en los ciclos anteriores. No, ya llegó a tener, no, en la Roma. Él estando en la Roma, sí, ¿acaso que rompiéndola en la Roma? Pero marcó 12, 13 goles. Yo no recuerdo que haya No, marcado esa cantidad. en Roma él anduvo bien y por eso fue transferido. Yo creo que este Sí, es un pero Tony Sanabria este consolidado. es el de más goles. Consolidado. No, en todo caso te acepto que me diga más maduro. Bueno, más maduro. Bueno, está bien, no hay problema. No, y en un Te gran acepto. momento. Por eso te digo, para mí, Este para es el mí, mejor por eso, momento de para él. mí es un error que no así, esté. así como este es el mejor momento de Almirón, este es otro Almirón. Este no es Almirón de las dos eliminatorias anteriores. Este es un Almirón figura no solamente del En Newcastle, Sporting de la Gijón, Premier. en Sporting de Gijón fue su mejor momento, me dicen acá. En su puesto, ¿quiénes están? Carlos González, gracias Iván Alexis. Carlos González, Cholos de México. Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors. Que Bueno, es el- ya que están Valés, Robert Morales de Cerro. de goles que marcó ¿Qué? en Gijón, ya que están Valés, iban a decir que envíen los goles de Tony en el Gijón. ¿Cuánto en el Gijón Sí, y se cuántos ahora? Respetan por el colega. que Respeto, está- le envío un saludo. Y puede ser tu compañero el día de mañana. Por supuesto, con los Ariel. brazos abiertos le vamos a recibir porque maneja muy bien el Big Data y toda esa onda. Y bueno, Los datos, pero los ¿qué números. así le tratas ya que están Valés, sos sarcástico? No, así no. En Ariel. AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Te responde ya Iván Muy Alexis. bien. Sporting de Gijón marcó 11 goles. Ay, jue, dice. Perdón, dice. No voy a enviar más datos, dice. No acá se por- marcó, señor, en el calcio. Superó su marca. Claro. Bueno. Pero le fue bien en Gijón, eso no hay duda, pero este es el mejor año de Tony. Termina su mejor temporada. Bueno, que nos confirme Iván Alexis. Se ¿Qué ríe, pasa, se Johnny? ríe, Mira, se está riendo. Yo que no confirme, se amigo sus datos. Eso nomás. Que es su mejor año en todo caso con... No, este es su mejor año. Este es su mejor año. Este es su mejor año. Y- Y te acepto. y- Pero la yo- palabra yo- madurez. Yo creo que él Y tiene... pero- yo además, en mi lista de jugadores, perdón Fabio, en mi lista de jugadores con los que tiene que basar la selección, Barros Esqueloto estaba Tony Sanabria. Es más, Bruno, de acuerdo contigo. Si es que hay algún malentendido, molestia, yo creo que hay que reclutar a todos los soldados que puedan Pero hicieron el reforzar problema al nuestra jugador. tropa. No, y capaz- Porque mira que en la última parte justo Villar pero dice, capaz es el él que está en la enojó por- lista. Puede ser que se haya enojado por algún hecho. Entonces ahí está la capacidad de gestión también. Hay una de parte también que justo administrar habló de ciertas eso. cosas de parte del Yo grupo no sé técnico. si jugó algo así, dijo, ¿verdad? Retroceden, total, la primera pregunta. Dijo que estuvo en la última, los últimos partidos de eliminatorias y después se lesionó. Eso contó. Y no sé si dijo, no sé si estaba, si algo dijo de... pero Habló de jugar. pero en Con eso- la selección no, sí, porque sabemos sí. que ahora está jugando partidos continuos. Pero me parece que en eso de mencionar relación también puede ser eso de limar asperezas y borrón y cuenta nueva, así como se hizo con Melgarejo y con Derly González, que fueron enojos públicos, ¿verdad? Que no fue con esta etapa de Guillermo. Pero él como que les dijo, sí, vengan, están... A Guillermo no le sobra delantero, entonces No, tiene y que claro, saber no se puede dar ese lujo, gestionar. más allá de Y que totalmente. tiene un jugador que le gusta mucho, que es el Gabriel Ábalos. A él ¿por le qué gusta Gabriel dice- Ábalos. Bueno, Gabriel Ábalos a mí me parece buenísimo también. pero no puede dejar de estar Tony. Sí. Lo que te digo nomás, ahí ya es Pero un ¿dónde lo que nos gusto marcan? futbolístico. Pero ¿dónde nos marcan la diferencia los otros? Que tienen gran cantidad de jugadores, las otras selecciones en el fútbol de alta competencia que es el europeo, y no se puede despreciar, desperdiciar este momento y esa capacidad goleadora en esta circunstancia de madurez por la que atraviesa Tony Sanabria. Iván Alessi dice, pero en Roma no pudo afirmarse por lesiones. Celaya, ¿Otra vez? yo dije Roma, esperan un rato. De ahí, en Gijón marca 11 goles y va a Betis. Pero, volviendo al presente, sí, lo de Tony Sanabria con 12 goles en 33 partidos. Es el mejor momento de su carrera en general, dice. Ahora,
Sí, ahora. Bien, Iván, Y eso bien, que está, Iván, 12 bien, goles, bien, 33 bien. partidos en Torino. Bien, Iván, bien. Excelente. Excelente. Se sumó la causa. Bueno, no entiendo esto. ¿Qué es Leo Messi, la Conmebol Libertadores te espera siempre? No entiendo. Y Alejandro Domínguez. Guiño para que juegue un partido, un Ayer club fue para la Copa. ¿Ayer o antes de ayer? Hoy es miércoles, sí, el ¿Y lunes no puso. será que el Inter de Miami va a ser invitado a la Copa Libertadores? Y si fueron algunos de los mexicanos invitados. Y por eso, no, Alejandro. Yo creo que más lo alentaba para que puede, vengan a puede un mover equipo con sudamericano. astucia por la cuestión económica. Puede por eso. ser. Pero yo creo que lo de Alejandro era más un deseo para que venga a jugar a un equipo sudamericano. ¿Viste que esos yo nuevos creo que gremios, no, por no. ejemplo? No, vos estás siendo muy cándido. Y no creo lo del Inter. No, si todo es dinero ahora, Fabio. Sí, ¿Qué, yo sé. ¿De qué me estás hablando vos? Ya sé, pero... No, que vos para sos el año, romántico. no, para el año que viene. Esto es no. para el Inter de Miami, ya le van a invitar al Inter de Miami. Están celosos los muchachos, te cuento. ¿Eh? Están celosos los Y no me interesa. Disfruta del Festival Asunción Baila Cumbia al ritmo de Visión con Ángeles Azules, La Sonora Dinamita, Ráfaga y Cumbia Juan. Comprando tus entradas con tus tarjetas de crédito Visión tenés hasta 6 cuotas sin intereses únicamente a través del sitio web reduts.com.py. Ingresa ya y aprovecha este beneficio exclusivo para clientes Visión. Bases y condiciones en www.visionbanco.com. Bueno, confirmado Lionel Andrés Messi, el nuevo refuerzo del Inter de Miami. El futbolista ya aceptó la oferta del club, contrato a largo plazo y una promesa a un equipo competitivo. Clave el apoyo del club de la MLS para costear su contrato. O sea, la MLS costea también la ida de Messi. Barcelona descartado, dice Merlo, nuestro colega. Bueno, ¿por qué están celosos los muchachos? Pero eso se descarta enseguida, no me interesa. Yo le hago un mimito así, le paso la mano por el hombro y ya. Una semana, no hiciste cariñito a los muchachos. Y como que, ¿Pero quién está celoso? ¿Por qué por Iván Alexis están celosos? No sé. A las puchas, pero no se les puede más. Bueno, está bien. Hagamos lo siguiente. Johnny. Señor. Vos escuchando, porque vos cubrís selección. Sí. Escuchándolo de Justo Villar, ¿vos qué pensás de Tony Sanabria, el caso de Tony Sanabria? Y que hay algo, y es preocupante, Bruno, porque cada técnico que viene se toma con un jugador. ¿Se acuerdan que Berizzo no tenía relación con Derlis, con Juan Escobar? Y ahora aparece Guillermo Rossi, que repito, escuchando a Justo hay algo. Y sería preocupante cuando estamos a punto de arrancar de cero, aparece un inconveniente. Aquí se juega quien tiene más grande, como se suele decir, y no tiene que ser así. O sea, ¿vos crees que hay algo? Y suena así, porque si es una figura, Tony Sanabria, me parece que yo como gerente deportivo, director deportivo, iba a decir, es un futbolista muy importante. A mí me gustaría que esté en la selección, así declararía en lugar de Justo Villar. Porque lo de Carlos Miguel Coronel, el arquero, nos confirmó que sí, que es importante y que ellos están preocupados y ocupados, que se ocuparon del caso de Carlos Miguel. No llegaría para este partido. ¿Cuándo es contra Nicaragua? El Día del Padre, ¿verdad? Sí, el 18. Bueno, no llegaría para este amistoso, pero sí para el siguiente, inclusive, dijo. No, y ya serían las eliminatorias directamente. Por eso, entonces va a ser arquero llamado. Bueno, está bien. Ojalá que no empecemos con la novela otra vez de un jugador, este proceso, en serio. Yo insisto que el técnico tiene que tener la capacidad de gestión, siempre y cuando, ¿verdad? Porque estamos hablando de supuesto a partir de una pista o un indicio que se probable. desactive, Ariel, que diga, mira, no es de mi gusto o lo tengo en cuenta, pero no puede decir tampoco eso, ¿verdad? Pero que diga, no sé, lo voy a tener en cuenta, pero en estos momentos voy a... No, vamos a comenzar mal, no sé, desperdiciamos un jugador de la calidad de Tony. A mí me suena que de alguna u otra manera, viste que Villar no es por su cuenta o por su antojo que hace la lista de reservados. Es porque consensúa con el técnico. Hagamos una lista de 40, 50 jugadores, por un número, ¿verdad? Y yo creo que le habrá dicho, ponerlo a Tony y voy a hablar con él por el camino. Pero ¿y si el jugador es el problema? Y por eso voy a hablar con él, de parte de Guillermo. Bruno, ¿te acuerdas que antes había entrenadores que iban? Pero hay jugadores que te dicen, no, yo quiero ser titular, a lo mejor quiere ser titular él. Pero no, tampoco se puede exigir esa condición. Pero que sí, que tiene todas las condiciones para ser titular, tiene.
Y ahí ya puede entrar a tallar, como dice justo, ya la decisión, el gusto del entrenador, pero que Tony tiene ahora... Claro, todo. Todos tienen que venir a pelear el puesto. Tiene que estar en la selección. Y si hay algún pequeño conflicto, malentendido, enojo, pues se toma el teléfono o se habla personalmente con el jugador, se liman las asperezas. Porque, insisto, hay que sumarle a todos los soldados a la causa de la selección nacional. Porque acá hay que consolidar una selección. Hace muchísimo tiempo no estamos en la Copa del Mundo y no es tampoco que nos sobra jugadores, principalmente delantero. Ahora, repito, hay un viento favorable con Enciso, Almirón, pero no tenemos el 9. Darío Ibarra, ¿sabe qué dice? Y con Tony los Romero ya no fueron llamados. Los Romero ya no están Pero lo que siendo pasa es que llamados. los Romero no tienen la gestión. Oscar Romero entró, pero ayer jugó bien. dio la asistencia de pase gol. Es que Ángel no juega en Corinthians y Oscar volvió a jugar después de algún tiempo. Había perdido la titularidad. A veces entra algunos minutos y hasta en Boca tuvo cuestionamiento. Entonces, es que yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que Tony tiene que ser titular. Mira lo que te estoy diciendo. Los tres que ratificamos cuando vos planteaste el triplete para la delantera, Enciso, Almirón y Tony, claro. Totalmente. Y están. Ahora, ¿qué pasa si el gusto del técnico, vuelvo a insistir con esto, es de Gabriel Ábalos, por ejemplo? Y si me preguntas a mí, Tony tiene que jugar todos los partidos eliminatorios, yo te digo, algunos sí, otros no se puede jugar todos los partidos por el calendario luego que se tiene, que no es para jugar cada 4 días, vas a jugar, lo vas a repetir el equipo. De hecho, eso no va a ocurrir. Si Tony quiere ser titular todos los partidos, me parece que eso es imposible. Pero el que debe ser tenido en cuenta, sí. Debe ser tenido en cuenta Tony. Pero me parece que hay algo, por eso es que está en la lista de reservados y me parece que a mí la lectura que tengo ahora después de escucharlo a Villar detenidamente es que Guillermo le dijo, ponele en la lista de reservados y voy a hablar con él por el camino. Epa, Diario Oleya está diciendo, atención a estos tweets también. Suárez y Busquets, opciones en Inter de Miami para rodear a Messi. Lucho Suárez que está en el gremio, Busquets que salió hace poco al Barcelona, opciones en las que Inter de Miami piensa para rodear a Messi. Esto lo dice el diario Olé. ¿Sabe quién está sentado cómodamente, riéndose de todos? Fabio, Ariel, ¿ustedes saben? No, ¿quién? Y que... ¿Por qué le cortaste la música cuando entró a hablar Fabio? Está bien, se merece. Felicidades a los olimpistas. Vos la bancada de Ariel y no sé si te está muy cómodo. Ya está clasificado. Olimpia ya está, el único, hasta ahora, paraguayo. Sí, ya está adentro. Felicidades a Olimpia, Fabio. Felicidades al Club Olimpia, a todos sus hinchas. Felicidades, ¿por qué? Felicidades al rey de copas, al decano de nuestro fútbol. Muchas felicidades. Como siempre en su hábitat natural. Octavo de final de Copa Libertadores. Adelante, Olimpia. Eso, ahí está mejor. Vamos a escucharle a Ariel a ver cómo le sale. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Sabemos a dónde querés llegar. Por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Diseño que atrae, tecnología de vanguardia, segura, fuerte. Aprovecha esta super oferta Buller Fighter 200cc solo en 30 cuotas de 469.000 guaraníes y además te llevas un aceite de regalo. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, adelantamos acá, César Tire Ramírez sería virtual ministro de Deportes de Santiago Peña. ¿Dónde está Ariel? Johnny. Quiero escuchar a la Mariela a ver cómo le... Ya viene, se hace esperar, dale. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sueño Lar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somers, comedores nacionales
mes y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Ariel, te escuchamos, Ariel. ¿Qué pensás de Olimpia? Que el primer objetivo está cumplido. La clasificación a octavos de final. Sí, pero no, es una transmisión de un velatorio. Vamos a darle lugar al equipo paraguayo que está en la siguiente fase de la Copa Pero Libertadores. no entiende, él está viniendo de afuera. Y no le voy a estar aplicando porque su reacción es natural, Fabio. Dejano, vaya a hacer trampa. No. ¿Verá? Pero mañana juega Olimpia. No tiene, pero ya está clasificado. En su sofá, tomando un wikisito. Sí, dije. El Rey de Copa, Dije, Olimpia. ¿Y qué ha decidido Olimpia? Felicidades al pueblo olimpista por tremenda hazaña. ¿Cómo? No, y por la clasificación a octavos de No, final de Ariel, la Copa yo Libertadores. voy a recurrir a los amigos de WhatsApp. 0972-730-730. ¿Qué te pasa, Ariel? ¿Por qué? Está bien clasificado. Apenas me primero que fui y esta inconducta tuya, vas a mitad ahí de escuela. Felicidades por esta hazaña, pero la primera ronda nomás ningún pasó. ¿Eh? Y bueno, vos dijiste que se estaba festejando con champán, que esto, que lo otro. No, Entonces, ya sé, yo pero... no sé, me y decir, metí bueno, en la ambientación, y listo, felicidades. Felicidades, Olimpia, Yo entro, sí, veo tocó al rey, Canguilón, yo veo al lo rey de tuyo. Copa ahí tomando su champán, listo, felicidades, señor, por la... Listo, pues ya está, ¿qué va a hacer? Sí, pues muy canguilón lo tuyo, si entramos así, pues vamos a... ¿Se ríe Olimpia el reto o no? 0972-730-730. Vamos a ver por los amigos del WhatsApp. ¿Qué le pasa a Ariel? Este Ariel no puede ocultar su tristeza, o sea, porque la Sabaneta se quedó en llanta, pero se quedó en llanta con las 4 ruedas, se quedó en llanta. Hola, que nada, estoy llamando de Ciudad Lete, no soy, te hago y cerro, opera apenas, Inde. Una lástima, Ariel y Fabio están esperando que le vaya mal a Olimpia. ¿Viste la gente cómo está tomando su... Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo. Hola, Bruno. Especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Haz tu pedido al 021-729-1717. Hola, Bruno. No, Bruno, que el Olimpita no es soberbio. El Olimpita recibe golpes nomás y responde. Lo que nunca ganó nada nomás ofende. No nos reímos de nadie nosotros. Nosotros estamos en nuestro hábitat, Bruno. Una lástima tus periodistas, cuera, mediocres. Espera que le vayan mal a Olimpia, será. Ariel, tranquilo, Ariel, de Zapucay, primera fase de Olimpita o semifinal, me uno sí, que tú me hay jugar con equipo, con Eñe Esperanza Guasuyo, y pon Ariel fuerza, hoy Botapio Bruno, Churero, y se moinati y parlantes de lluvia, en Zapucay sobre calle. Bruno, dóale yo inte colaboré Club La Cerro. Periodistas cuando yo colaboré en Botuyá, pero un equipo gigante que... Olimpia está fumando habano, Bruno. Ya no debería jugar estos dos partidos. Que meta la sub-14, sub-13 y que se prepare bien para octavo. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? Oye, sí, nosotros vamos a estar así si es que Olimpia se elimina. Estamos felices porque Cerro y Libertad se eliminaron. Y lástima por Julián y por Fabio. Olimpia, hermano. Arielito, te duele el alma, de la cuna Salgajón, eliminado. ¡Hacene!
Llegó el pack WhatsApp ATR de Personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con Personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, laboratorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Bruno tiene razón, Ariel. Tremenda hazaña lo de Olimpia. Le ganó 2 partidos a un equipo de la 5ª división de Argentina y a un equipo de 8ª división de Perú. ¿Qué tal, Bruno? Chun, ¿dónde está Chun? Desapareció de su vacaciones, equipo europeo vacaciones. brasilero. ¿Qué pasó de Chun? El mejor comentarista, ¿qué pasó de él? Hola, Bruno. Se gusta aparecerte 1 millón de guaraníes la Cori Olimpia y eliminata, tocado de eliminatas. No tiene equipo. Allá ne cuña y Bruno ya. Es para poner la Ariel lo yucata jala Olimpia cuera que te ya ella puede verse porque con año ven y tiene una vez a la WhatsApp de con una zona así na allá ne cuña y ya de vale más grande tipo. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. 2 últimos audios, por favor, Quique, en este bloque por lo menos. A ver. Sí, Olimpia clasificó en el grupo más clasificable de la historia, jugando el peor partido de su historia contra Patronato, el poderoso Patronato. Ahora saquen pecho por Aguirre. Yo como olimpista estoy indignadísimo. Me sigue doliendo ese partido, que fue un asco total. Hola, Bruno, ¿qué tal será? Y por la pena el programa ya, pero la Evo Ariela y equipo con me la sabaneta o sin hambreta algo así le equipo voy equipo paraguayo y pretendiendo allí clasifica un solo equipo allí clasifica, ¿no? Gracias, señor, gracias a los oyentes. Johnny. Señor. 27,000 entradas vendidas o canjeadas. ¿Cuál es la... ¿Cómo se disipan ahí las cosas? O sea, ¿cómo se discrimina? Vendidas porque el socio paga 50% en todos los sectores. ¿Y los sectores agotados, Johnny? Sí. Ya te digo, Fabio Martín, aquí tengo el último reporte para este partido. Sector Sur, preferencia B, preferencia C y Vita Albirroja. Sectores agotados, repito. Vita Albirroja, preferencia C, preferencia B y gradería Sur. Esperamos Norte, sector de plateas y también preferencia A y preferencia B. Son los sectores con tickets para que el hincha Olimpia, el hincha digo totalmente porque el socio paga 50%, por ejemplo, preferencia B que sale 110,000 guaraníes, el socio al día del Olimpia tiene que pagar 55,000 guaraníes. El partido, buen horario, ¿verdad? 20 horas, muchachos. Sí, y yo creo que el público se va a entusiasmar con esto de la clasificación. Ahora Olimpia suelto, sin esa presión de tener que ganar para clasificar, puede pelear el primer puesto. Y Atlético Nacional, nos decía ayer un colega, viene sin todos, bueno, sin Pavón, pero con un potencial que puede tener cambios, variantes, porque están apuntando a jugar la final del torneo colombiano. Con una ventaja, que tienen que jugar todavía contra Melgar acá, Olimpia. Claro, esa es la ventaja. Bueno, podemos hacer números. Johnny, vos sos muy ordenado con respecto al tema de tu agenda. ¿Cuánto hizo Olimpia hasta ahora
Vamos un poco a recordar los partidos de local de recaudación y cuánto recauda hasta acá o cuánto recaudó Olimpia hasta acá en Copa Libertadores. Sí, y son, $300,000 ante el equipo Patronato, $300,000 ante el Patronato visita local y empate contra Nacional, empate Melgar sin dólares. Ahí tenemos 600,000. 600,000. $1 millón ante el equipo de Patronato. En este jueves será el segundo millón y le faltaría el millón ante Melgar. Sin tener en cuenta la recaudación, porque Olimpia, recordemos, Bruno, no publicita las recaudaciones después de cada partido. Ah, bueno, pero un aproximado tenemos. Claro, espera, Johnny, se puede haber confundido la gente. Por la primera ronda, la Conmebol paga $1 millón por partido de local. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, tenés 3 millones ahí. Después tenés los $600,000 de Patronato ida y vuelta, 300,000 por partido, 3.600.000. Y a los 3.600.000, vos tenés que sumarle ahora $1.250.000 por pasar a octavo de final. Son $4.850.000. Exacto. Por el partido. Y la recaudación. Sí. O sea, la recaudación en realidad, los partidos local. Vos no te acordás más o menos. Vamos a ir a un aproximado nomás. O redondeamos ya en $5 millones, 150,000 le ponemos, porque no hubo demasiada gente ¿En qué partido hubo mucha gente así de... Yo no recuerdo, ¿verdad? Hasta ahora solamente contra Patronato Olimpia jugó de local y no llenó realmente el defensor del Chaco, que yo creo que 22,000 aproximadamente en ese partido. Pero lo importante aquí, Bruno, es sumar lo que ya tiene la bolsa. 3 millones, 1.250.000, ya son 4.250.000 más 600. Son 4 millones. A ver, 4.650.000, sin tener en cuenta la recaudación, lo que pagó el hincha del Olimpia y lo que va a pagar contra Nacional y contra Melgar en la última fecha, que será en el bloque de para uno, recordemos ese encuentro. Mucha plata, o sea, es buen dinero, pero eso no, Olimpia no recibe, porque entiendo que hay un porcentaje importante. Hay clubes que van 50 y 50 luego con el plantel de jugadores. Sí, depende del acuerdo que tampoco Olimpia publicitó, consultamos, pero no hubo respuesta. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, se lleva Olimpia del millón? ¿Qué porcentaje se lleva Olimpia de los 300,000? Yo me acuerdo que le decía a Ariel, si yo soy Olimpia, le digo al plantel, me llevan estos $300,000 y yo me quedo con el millón. Pero me parece que fue un cálculo muy optimista con relación a lo que podría recibir la institución de Ghana en caso de ganar los dos partidos. Sí, es buen dinero. Y si pasa octavos de final, o sea, pero bueno, primero tenemos que hacer contra quién puede jugar Olimpia, porque Olimpia ya está clasificado, muchachos. Claro, hoy por hoy segundo. Pero tiene que tratar de ganarle el grupo. Claro, por eso, mañana el partido... Para jugar con un segundo. Clave para eso, sin la presión de tener que ganar sí o sí, porque si no te quedas fuera. Eso ya no tiene Olimpia, ya descartó esa posibilidad. Y mañana es una buena oportunidad para jugar suelto, con un público que va a ir a apoyar y festejar la clasificación para ganar al Atlético Nacional y pasar a ser líder de su grupo. Y después esperar el partido con Melgar, para poder clasificar como primero de grupo, que es lo que me imagino están apuntando los jugadores. Bueno, y la gente que entra en la sintonía ahora, Tata Martino, gracias mi querido Ricky, Tata Martino virtual, técnico también del Inter de Miami. Sí, lo que pasa es que yo recuerdo cuando ustedes hablaron una vez con él, cuando todavía dirigía a Almirón en el Atlanta United, él decía que le encantaba la cultura de los Estados Unidos.
cómo es la gente, cómo son las ciudades, y eso que dijo Villar es cierto, ¿verdad? No hay mucha presión ahí. Y eso que dijo Villar, va a estar con los latinos, Miami, y a él le gusta esa proyección que tienen los de la Major League Soccer. Pero él después decía que en un momento dado buscó otra vez la histeria del fútbol sudamericano, la presión que consiguió con Crece México. No, ahí porque agotó todo. Entonces vuelve a buscar la tranquilidad ahora. Tranquilo, sí, por eso no, me parece que es lo más próximo que tiene él para ser feliz de vuelta, trabajando inclusive, ¿verdad? No le dan bola a usted, Olimpia. ¿Por qué? El tema de dinero, clasificación, te estábamos está diciendo... Johnny, Richard Ortiz está como... Me dijeron que Richard Ortiz está en la... Yo estoy volviendo a las vacaciones ahora, no estoy muy... Y está para jugar Richard, así como están las cosas, Richard o Gómez, y después Ale Silva y Tito Torre en esa media cancha. O sea, el equipo base es el que jugó contra Guaraní el viernes, que ganó. Con un tiempo importante donde jugó bien el equipo. ¿Y ahí quiénes fueron los delanteros? Y el tridente fue Cardoso por derecha, Paiva en el centro y Fernández por izquierda. El mejor partido Olimpia en el campeonato. Bueno, espera que hay preguntas, Johnny. Acá lo de Derly González, porque en redes sociales apareció y 90% ya puso él. No, esa es una cuenta falsa, Bruno. No es de Derly. No está en ese nivel la recuperación. Va por buen camino, pero no llega. El 90% el 28 ya es titular. Él está para dentro de un mes y medio, Sí. 2, ¿verdad? Sí, recuerdan cuando Raúl Vicente Amarilla les decía después del partido contra el Patronato, no, le falta mucho a Derlis. Por eso el hincha hay que tener mucho cuidado porque el hincha Olimpia se toma en la calle y te dice, Derlis ya está cerca, Derlis ya va a jugar 90%. No, 90% el domingo ya es titular. Él le falta... recordemos, la Copa primera etapa termina el próximo 27 para Olimpia. Ahí recién hay que empezar a darle esa posibilidad de retornar a Derlis ya para el campeonato de clausura y para la siguiente etapa de la Copa Libertadores. ¿Y el caso Brian, Johnny? Brian sí ya está totalmente a disposición del cuerpo técnico, trabaja en la parte física para recuperar, porque recordemos, él se lesiona en Encarnación en aquel partido contra Ameliano, después aproximadamente casi un mes, retorna contra Trinidense, se lesiona y ahí paró. La semana pasada empezó a trabajar bien, hoy ya está totalmente a disposición del cuerpo técnico, pero repito, seguramente estará en la banca de expectativas. Brian, que si está fino, puede ser muy importante como centro delantero para este planteamiento para los partidos. El señor Aguirre, uno pensaba Brian con Bruera o con Guillermo Paiva, pero para el técnico será el centro delantero, Brian Montenegro. Bueno, sacando limpio, mi querido Johnny Gol, estás más tranquilo, ¿verdad? Porque me dijeron que te vieron muy nervioso, alterado el lunes, en peligro de gol, después de asumir la defensa pública del señor Juan López, el arbitraje del señor Juan López. No, yo nunca estoy tranquilo, mi querido Ariel, porque la tranquilidad te lleva algunas veces a tropezar. Decías, sacando limpio el 11 para el jueves. Hoy va a hablar Aguirre. Aplauso para el técnico del Olimpia, aplauso para el jugador, en este caso para el departamento de prensa del Olimpia, que nos facilita hablar con el técnico, hablar con un jugador en conferencia hoy a las 16:30 y veremos si confirman en esa conferencia suplencia de Richard o va al equipo titular. Y si ingresa el capitán, ¿por quién? ¿Será por Facundo Zavala o será por otro volante? Pero teniendo en cuenta lo que fue el partido contra Guaraní, para mí fue el mejor rendimiento que tuvo Olimpia en el campeonato. Gastón Olveira, Johan Romaña será el lateral por la zona derecha, el Tuco se está recuperando, Sergio Tálvaro también se está recuperando, los centrales, Luis Zárate, Mateo Gamarra y Facundo Zavala en principio. El medio sería con Alejandro Silva, con Marcos Gómez, retornó bien contra Guaraní, Tito Torres, sector derecho para Fernando Cardoso, por el sector izquierdo Hugo Fernández y como centro delantero Guillermo Paiva, para lo que será ese partido a las 20, arbitraje de Wilton Sampaio ante Nacional el próximo jueves. Johnny, viendo cómo Olimpia está recaudando en Copa Libertadores de América, probablemente por lo que contabas con una posibilidad de alguna venta al terminar el semestre, ¿crees que Olimpia o la comisión directiva de Olimpia va a hacer el esfuerzo de hacer frente a las sentencias FIFA? Sí,
es la idea, Ariel, es la idea negociar, porque a esta altura sacar esos dólares de una es muy difícil, es una recaudación importante, pero no alcanzaría en caso de querer, por ejemplo, limpiar de una. Entonces, negociar, así como ya se hizo en enero, se negoció, se llegó a un acuerdo, por ejemplo, una deuda, se prometió, se hizo un porcentaje de pago, se habilitó, y ahí Olimpia pudo fichar. Misma situación, mismo proyecto para junio. Aquí hay que decir, el monto más importante a esta altura es Palmeiras. Toda vez que no llegue la sentencia de Polenta, que sí es un monto sumamente importante. Johnny, esto que había corrido en redes sociales y del cual ya hablamos, sobre una versión supuesta de que Aguirre, una vez consumada la clasificación de Olimpia a octavos de final de la Copa, seguiría, al final de cuentas quedó en ese estado de versión, de rumor, o vos pudiste consultar alguna fuente, te descartaron, te dijeron que es probable, ¿pudiste averiguar algo o simplemente terminó en versión? Quedó en el estado de lo que ya hablamos el lunes, que es un rumor. Uno también tiene que confiar en la persona, Ariel, claro, con la que está dialogando, que le da esa posibilidad, esa apertura de contestar una consulta, por ejemplo, y es oficialmente no hay nada. No le comentó a nadie del departamento de fútbol, de la gerencia, esta situación. Y si es una versión oficial, uno tiene que creer que Aguirre, no sé si va a cumplir su contrato, pero que por lo menos va a terminar el campeonato apertura, esta etapa de la Copa Libertadores, y va a continuar en Olimpia, porque el rumor decía, termina la primera etapa ante Melgar el 27, se retira Aguirre. Consultando, no hay versión oficial, no le comentó a nadie, porque si uno está proyectando algo es porque tiene contacto con gente y va en este caso exteriorizando su idea, cosa que no hizo el señor Aguirre. Bien, ¿alguna consulta, Fabio Martín, que te mueve el mundo Olimpia que quisiera saber? Bueno, me parece que está clarísimo. Lo del equipo, la cantidad de gente que va a tener mañana en la cancha el equipo franjeado, y a pelear ese primer puesto, Johnny, sin dudas. Ese es el objetivo ahora. Sí, claro, Fabio. Ganar el grupo le posibilitaría a Olimpia definir de local en la etapa de octavos con el segundo, y como vemos, esta Copa Libertadores, de repente te puede tocar como segundo un River Plate, por ejemplo, que te toque, por ejemplo, Fluminense, pero ya sabemos lo que es Olimpia, paso a paso en Copa Libertadores de América, va trabajando bien. Entonces por allí está la idea, primero, terminar en la primera colocación, victoria contra, o tal vez empate contra Nacional, y después victoria contra Melgar, pero habría que ver qué hace Patronato, y para no sufrir, para no estar pendiente de otro resultado, ganar contra Nacional y también contra el equipo de Melgar en el Boque de Paraguay. Johnny, ¿podés ver contra quién lo que puede jugar Olimpia? Yo le pregunté a Fabio, a Ariel, porque sería muy interesante ver eso, ¿verdad? Lo que porque pasa si es termina primero o termina segundo, que es la única posibilidad que tiene, 1 o 2, ya está clasificado. Sí. ¿Contra quiénes puede jugar? No, ¿O es imposible saber eso? Es imposible porque todavía no se determinaron los órdenes. Ya está clasificado Boca, clasificado Atlético Paranaense, Olimpia, Mineiro, no, Atlético Nacional y un quinto que me falta. Mineiro no está ya. ¿Quién? No, Bolívar. Bolívar. Gracias, sí. Wilson. Bolívar. Sí. Por ejemplo, hoy por hoy, pero todavía sin jugar Palmeiras en el grupo de Cerro, por ejemplo, Bolívar es el líder, tiene 12 puntos. Palmeiras, la lógica dice que tiene que ganar hoy al Barcelona. Y le va a alcanzar también con 12 puntos a Bolívar. Y en la última fecha Palmeiras recibe a Bolívar. Está para ser primero en el grupo de Cerro Palmeiras, segundo Bolívar. Si mirás la proyección y la candidatura que tiene Palmeiras, el peso de Palmeiras, ¿verdad? Ese es en el caso de uno de los grupos. Después tenés, por ejemplo, el grupo que dice Johnny que te puede tocar River. Por ejemplo, en esta River está mal, hasta inclusive puede ir a la Copa Sudamericana. Por ahora, en este grupo donde está River, Fluminense es el líder, tiene 9 puntos, todavía no jugó, tiene que jugar justamente ante River hoy, y River es el último en este grupo. Fluminense tiene 9, Strongest tiene 6, Cristal tiene 4,
y River tiene 4. Libertad y Cerro ya se eliminaron de la Libertadores oficialmente. No. Libertad no. No, Libertad no todavía. No, ¿verdad? Libertad le gana creo que 2-0, si mal no recuerdo. 2-0, sí. 2-0 a Mineiro, clasifica y juega local. 2 goles de diferencia. El próximo 27 de junio. Cerro Sí. sí. Cerro ya llegó eliminado a la altura de La Paz. Era apuntar a la Copa Sudamericana y ahora con la imagen que dejó Cerro ni siquiera tiene chance de ir a la Copa Sudamericana. Pero Libertad, sí, Libertad ha dejado una muy buena imagen. Está en polémica hay polémica en relación a algunas jugadas que se dieron ayer en Curitiba. A mi modo de ver estuvo correcto el arbitraje. Para mí en los dos estuvo correcto el árbitro. No fue penal y tampoco fue, o sea, fue correctamente anulado el gol de Tito Villalba. Sí, para mí porque también. Después de la mano hay una secuencia muy rápida, inmediata. Es lo que le llaman la inmediatez. Sí. Mano Lo que con pasa es que algunos inmediatez. discuten que no llegó a la mano. Que no tocó, que no hubo contacto con el brazo. Sí, hubo. No, claro, Sí, yo hubo, no la discuto imagen eso. se Te ve. digo nomás la otra corriente, porque yo desde la mañana que estoy discutiendo con eso, y por todas partes, y algunos te tildan de que, no sé, le busca la vuelta, pero la cuestión va la siguiente, el reglamento es claro, y hubo contacto. Yo me quedé con la sensación de que no hubo mano durante el partido, durante la transmisión, con las repeticiones que se generaron. Pero después, nosotros acá ya estábamos pasando el audio bar durante el partido, cuando estaba definido el partido de Cerro Bolívar, y mirando también las imágenes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que levantó ya en su página tipo 11:30 de la noche, rápidamente la Confederación. Y vos mira y escuchá también el audio bar, y hubo distintas tomas, y la verdad que rebotó, y no hay nada que discutir. Y el chico Fernández se tropezó, no hubo falta. El reglamento es muy claro, o sea, una mano en el área, cuando el equipo ataca y producto de esa mano, inmediatamente después llega el gol, se anula. Eso dice el reglamento. Gracias, Johnny, un abrazo. No tienen que cobrar penal, Bruno. ¿Eh? Entonces no tienen que cobrar penal la próxima que se le vaya de esa forma a un... No, pero esa es otra... Por eso si dije... era defensor, ahí cambia. Ahí cambia, Johnny. Por Estamos eso hablando... dije de mano en ataque. ¿Entendés, Johnny? Sí, entiendo, pero no estoy de acuerdo. Para mí, no, pero vos, no, espera, la ley dice que vos no podés andar desnudo a la medianoche y vos podés no estar de acuerdo, pero la ley, hermano. Sí, pero para mí le robaron el partido, lamentablemente, a Libertad. No, pero ¿y dónde? Yo quiero entenderle a Johnny desde el punto... Habla vos, porque... Martín, que diga, porque a mí me extraña ver la posición de Johnny. Él no, es que abrió el brazo, puso muy abiertamente para pero que le Johnny, pegara. No, él tenía casi pegado el cuerpo. El reglamento, eso es lo que te estoy diciendo. Yo te digo lo que dice nomás el reglamento. Podemos estar en desacuerdo o no. Hace poco se cambió. Johnny, una mano en el área, no se juzga la intención. No se juzga si es mano abierta, hay mano... contacto y no hay tutía. Al tener contacto con la mano cuando ataca el equipo y consecuentemente o seguidamente se convierte el gol, es anulado. Eso nomás, Johnny. Claro, porque el reglamento se cambió hace 3 años atrás. Cambió y hace 3 años atrás, una mano accidental en el área no era cobrable. Pero decirle a Johnny. No, pues yo quiero entender, porque es cierto, es reglamento, pero quienes hacen los reglamentos y está mal. El reglamento está mal, está bien, se respeta. Eso es lo que yo quiero entender de Johnny, que el reglamento tiene que estar mal entonces. ¿Verdad, Johnny? Como suelen decir los muchachos, el reglamento lo hacen los señores que están sentados con esa panza enorme, que chutaron una naranja. No, ¿cómo a la Internacional Board le vas a decir que gente con panza? No, así pero no, Johnny. Perana. No, pero es que Bruno, para mí ayer Libertad jugó demasiado bien el partido y siento muchísimo con la gente de Libertad que le haya pasado esta situación. Todos estamos de acuerdo, Johnny, solo que hay un reglamento que es la normativa oficial que rige el fútbol mundial. A nosotros parece que Johnny nos quiere dejar como que estamos felices con lo de Libertad. No es así, hermano. Nosotros apoyamos los equipos paraguayos, pero si no podemos ser populistas como vos estás haciendo. Vos sos payo. No. Vos sos payo, Isa mío. No es así, Johnny. Acá te voy a trancar mal ya. No es así, Johnny. El reglamento está para ser respetado, hermano querido. ¿Y dónde vos sabés si son panzones o no lo de la International Board? Hay que luchar contra el reglamento. Nosotros no podemos cambiar el reglamento. No, Johnny, ¿sabes qué? En todo caso, vamos a la frase que yo no me olvido nunca de el doctor profesor Alejandro Encina María en la Facultad de Derecho nos dijo alguna vez, no todas las leyes son justas, pero hay que respetarlas. O en todo caso cambiemos.
Pero vos pues sos populista, vos estás haciendo un discurso payista. Quiere desconocer las normativas. Claro, que es un anarquista. No. Hay que, una cosa es respetar. Yo, por ejemplo, si soy árbitro, a lo mejor voy a respetar, pero yo no soy árbitro, yo estoy para cuestionar. Está mal ese reglamento, entonces hay que cuestionar. No, pero se anuló. No está con discusión, Johnny, pero se anuló bien. Lo que está lo que no está en discusión es que se anuló bien, porque hubo mano y al haber mano, de acuerdo a la normativa del fútbol, tiene que ser anulado. Después podemos entrar en la historia y abrir otro debate. ¿Sabe dónde yo estoy de acuerdo con Johnny? Sí. Yo estoy de acuerdo con Johnny que no es justo realmente, porque ¿sabes qué? Es como tipo cobrar un roce, porque realmente el jugador no tenía la intención de jugar con la mano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El reglamento pues dice, entiende, por eso se sentó la gente de International Board, es que saca una ventaja cuando le rebota en una... le rebota en el brazo, en la mano, saca una ventaja. En síntesis. Entonces, por eso nomás, Johnny. Claro, en síntesis, para el delantero es implacable la regla. Para eso sí, para el delantero. Para el defensor no. Para el defensor no. Es flexible. ¿Cuáles son los criterios para el defensor? La cercanía del rematador con respecto al defensor. 1. Posición del brazo. 2. La posición del brazo. 3. Si tiene el brazo muy abierto del cuerpo... Y esas cosas, por ejemplo. Claro, ¿verdad? porque vamos a ir a que sea al revés la jugada, que Tito sea un defensor y la pelota le pegaba. Ahí no era penal. No era penal. No era penal. No era penal. Y eso es lo que yo quiero entender, Jenny. ¿Por qué no puede ser penal? Y en la otra área sí es mano ya inmediatamente. Y está bien, son las reglas, ¿verdad? Pero se ajustó, lamentablemente se ajustó así. En el espíritu. En el espíritu yo estoy bien con Johnny. Sí. Pero no puede desconocer el reglamento. ¿Qué va a hacer? El árbitro va a decir, no. ¿Sabes qué? Yo estoy en contra de que le van a echar a patada, Johnny. Pero Bruno, si el reglamento dice tenés que meter la cabeza bajo agua fría y vos no estás de acuerdo, tenés que luchar contra ese reglamento. Bueno, escribirle una carta a la internet, yo ya no sé qué decirte, Johnny. No sé, algo... Podés luchar, ¿verdad? Pero mientras, pues, es lo que ahí tenés que respetar. Es el que rige el fútbol. Mientras puedes luchar vos, armás tu propia corriente y te van, a hacer la manifestación ahí en la FIFA, en la International Board con tu grupo, ¿verdad? Acá ya me dicen, quitó ventaja la jugada del jugador de Libertad. No se discute esto, dice acá. Acá me envían el reglamento inclusive. Pero es que ya explicamos, está muy... Escrito, pero no todo lo escrito pues está en buenas condiciones, está para, ¿cómo se suele decir? ¿Cómo era? Hay que luchar para cambiar. Eso es lo que yo veo, Bruno. No digo que el árbitro se equivocó. Digo nomás que es injusto con Libertad, que se fue injusto con Libertad. Eso nomás. Que le robaron. Esta regla es injusta con Libertad. Es injusta, ahí está. Ahí puede ser. Y no fue penal tampoco lo de... Alcaraz fue el chico, ¿verdad? No, Fernández. Marcelo Fernández. No. Eso nosotros con Fabio inmediatamente dijimos que no fue penal. No, inventó la caída. En todo caso, ¿sabes qué? Es debatible el reglamento, ¿verdad? Eso sí podemos debatir. Sí. Pero no podemos, lo que no podemos decir es no, vamos a desconocer el reglamento y que el árbitro pite como él crea conveniente, lo que es. Ahí vamos a entrar también en una zona gris. Ahí vamos a decir qué es justo y qué no es justo para cada uno. Por eso pues se hacen las reglas, Johnny. La convivencia social, ¿cómo se hace? No escupir acá, por ejemplo, por decirte, no sé. Y vos decís, no, pero ¿por qué yo no puedo escupir acá en la plaza? Y bueno, y se creó una ley, un reglamento interno, qué sé yo, no sé, reglamento municipal. Y bueno, hay que tratar de luchar si vos estás en contra, no sé. No sé qué te puedo decir, Johnny, ya no sé. Humano, Bruno. El ser humano siempre tiene que demostrar su disconformidad. Si no está de acuerdo con la ley o con el reglamento, uno tiene que tratar de cambiar lo que está mal, porque también son seres humanos los que hacen los reglamentos. ¿Vos estarías de acuerdo? Bien pagados, bien alimentados, sentados permanentemente en una oficina. Bueno, pues no sabes, pues eso, Johnny, mira que los ingleses se cuidan mucho, hay escoceses y compañía, pues esos son los de la International Board. Salvo que sea Winston Churchill, no sé, señor que ya pasó, ¿verdad? Pero... ¿qué pensás, Johnny? ¿Estás de acuerdo con la persona que come huevo frito con chipa y no pan? No. ¿Cómo huevo frito con chipa? No. ¿Por qué? Eso es injusto, Johnny. A mí me gusta la chipa con el huevo será. ¿Por qué, pio? No fue tan mal. No, ¿qué va tan mal? ¿Por qué? Hay gente que come chipa con butifarra.
Y es lo más rico que hay. Yo siempre hago mi sándwich en cada cupé, me voy y como 3 butifarras, así en choricito que viene, ¿cómo se llama? Así todito pegadito, en hilo, así, ¿cómo se llama? Unido vienen. Parecen siameses. 3 pones así cerradas, esa es la chipa, papá. Ese es lo más rico que hay. Vos estás loco. No, yo no como de esa forma. ¿Y viste? ¿Y dónde está la ley? Yo me revelo ante vos, Johnny. Pero una cosa es comer chispa con... ahí no le perjudicas a nadie, sin embargo, con ese reglamento le perjudica. Yo quiero ver, Bruno, si era, por ejemplo, Boca contra Fluminense, Boca Palmeiras, o tal vez River Fluminense. Ahí iban a incendiar la cadena Fox, la cadena ESPN, todo, iban a estar hablando de esta situación. Pero como de Libertad, un equipo paraguayo que no le interesa a nadie, entonces no pasa nada. Bueno, no, está bien. Bueno, déjame nomás a mí la chipa con los 2 huevos, Johnny. A mí déjame nomás así, tranquilo. No, yo prefiero huevo con mandioca. Ahí. Huevo casero, Johnny. Sí. Huevo casero y con atún encima. Johnny, ¿a vos no te gusta la coca con pan dulce? Pero vos me estás preguntando, Ariel, ¿esto para alguna trampita o no? No, porque a mí me gusta, en serio te digo. Y pensé que estaba solo en el mundo con este gusto, pero hubo acá compañeros del diario que también le gustaba consumir la mezcla. No, mira que una combinación bastante rara, pero se respeta. Bueno, está bien. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. Bueno, quiero hacer una importante aclaración. Una fuente de Cerro, porque está este abogado Marcelo V. Celares, que arroba a todos los clubes, a todas las asociaciones. Alguna vez hablamos con él. Dijo que su apellido es Vicelares. Vicelares. Bueno, Marcelo Vicelares. Le arroba a todas las asociaciones, clubes, jugadores. Y me dice la fuente de Cerro Porteño lo siguiente. Él publicó, el señor Marcelo Vicelares, Derecho Deportivo Argentino, dice: el TAS confirmó la resolución de FIFA que ordenó a Cerro Porteño a pagar a Racing la suma de $250.000 más 17% de interés anual desde diciembre del 2021 por el incumplimiento en el pago de transferencia al jugador Juan Patiño. Resolución dice. Pero esto ya me confirma una fuente de Cerro Porteño, repito, que ya es, y de hecho acá, TAS 2022, dice. Sí. Y ¿sabe qué nos dijo la fuente de Cerro? No lo voy a mencionar, pero yo aviso que esta no es una información correcta. Y me confirmaron que ya fue saldado esto. De hecho... Que ya la cuenta se saldó. Sí. Se saldó. ¿Está bien? Sí, yo justo le daba retweet a una publicación de Wilson esta mañana. Y él ya estaba aclarando el punto. Desde Cerro Porteño, que el caso ya está archivado. Ya no hay condena porque esa deuda del club Cerro Porteño ya se saldó. Ya hubo acuerdo. Bueno, nos escribe también acá una persona, no estoy autorizado a decir su nombre. Lo que podría entrar en discusión es que si marcaba el gol paranaense y se convalidaba. Es un caso similar, dice. Bueno, muchachos, vamos, noticia destacada. Primero Edgar, después noticia destacada, por favor. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Cada papá es único como su Taiga. Hacelo sentir especial y aventurero. Con una de nuestras motos, adquirí la moto ideal para él en cuotas únicas y llévate de regalo una campera Taiga para su andar diario. Taiga te lleva donde querés estar. Encontralas en Inverfin. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad.
10% de descuento en las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Bueno, acá me dice Julio Jiménez si ya probaron alguna vez la masa de chipa, pero que se hace pizza. La masa de la chipa que se convierte en pizza. Bueno, no, yo la verdad que nunca probé. En mi caso no. Bueno, decíamos, adelantábamos, Tigre Ramírez, para la gente que entra en la sintonía ahora, Tigre Ramírez virtual, ministro de Deportes de Santiago Peña. ¿Tenés la noticia destacada? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y quiero hacer un adelanto ya, Fabio y Ariel. Dani y Federico están de vacaciones, para la gente que pregunta. Preguntaron, Pico, por mí en mis vacaciones. Sí. Preguntaron mucho. En radio y TV, sí. Preguntaron. ¿Pero para bien o para mal, Fabio? No, para bien. Para bien. Aninde ya, pues no. No, para bien. No habrá faltado, porque yo divido mucho las aguas. En TV algunos dijeron que estaba bien Ariel en la conducción, por ejemplo. Hasta ahí. Pero preguntaron. No, yo pensé que iba a decir que Juliana lo que estaba bien, pero está bien. Dejémoslo ahí. Eso no falta tampoco, ¿verdad? Pero ¿y aquí en la radio? También preguntaron, por supuesto. Bueno, mucho. Bueno, está bien. Uno, por supuesto, para bien, otro para mal, ¿sabes? Y sí, no, y habrás leído vos seguramente con mucho cariño, ¿verdad? No, quiero hacer un adelanto. A la vuelta de Noticias hasta acá Internacional y nuestro bloque de tránsito. WhatsApp y opinión de los compañeros. Si sos Zapac, ¿qué haces? Si sos Zapac, ¿qué haces en Cerro Porteño? ¿Se entiende, verdad? Muy clarito. Si sos Juan José Zapac, ¿qué haces? Esto ya ahora, 0972730730. La noticia está acá, Fabio, por favor. Bueno, vamos a arrancar con el recorrido que hicimos hoy al mediodía. Jorge Brites habló del final de ciclo de muchos jugadores de Cerro Porteño tras otra caída más del equipo azulgrana en Copa Libertadores. Pero en el fútbol no hay lógica, a veces suceden. Quiere amanecer bien y te sale toda, pero a nosotros últimamente no está llegando a eso y realmente yo creo que hay jugadores ya que ya cumplieron su ciclo, como ya hace varios días y meses que estoy diciendo, y creo que lo mejor para el plantel, para el club, sería hacer una limpieza general y traer gente nueva, gente con... Y también hablamos con Justo Villar. Hay dos aspectos que tenemos que destacar de esta entrevista. Una que tiene que ver con Tony Sanabria. ¿Será convocado o no? ¿Cómo es la relación con Guillermo Barros Esqueloto y el delantero? Lo escuchamos. Mira, él fue citado en lo que yo sé, el que fue citado en la última fecha de eliminatoria que tuvimos, y después sí no estuvo citado. Él creo que estuvo lesionado en un momento, y también en realidad los datos precisos los maneja el entrenador y sus gustos los tiene el entrenador. O sea que de ahí a que haya una molestia o lo que sea, eso es totalmente una relación jugador-entrenador y yo creo que no hay ningún jugador que no quiera venir a la selección, eso es categórico. Y hablando de jugadores que quieren venir a la selección, Carlos Miguel Coronel, que juega en el New York City, en Inglaterra iba a decir, en la Major League Soccer, en el New York, ahí juega Carlos Miguel, más conocido de esa manera, está para ser convocado a la selección. Lamentablemente los trámites no llegan aparentemente para este amistoso fecha FIFA ante Nicaragua, pero está preparado para las eliminatorias. Es un trámite que hay que tener paciencia. Nosotros, esto salió hace poco, pero nosotros ya teníamos un seguimiento hace bastante tiempo de eso y que veníamos trabajando, porque a veces no es fácil con jugadores que están afuera y que no tienen el tiempo para hacer sus trámites y venir. No es un trámite que se puede hacer en el exterior, o sea que muchas veces hay opiniones que dicen tienen que ir a hacerlo allá. No, eso no es así. O sea que después de todos los casos que tenemos de gente que naturalizada, necesitamos darle también seguridad y tranquilidad que las cosas se tienen que hacer bien, como tienen que ser y con los tiempos que tienen que ser. Y él tomó una decisión, sí, nos comunicó y sí está haciendo los trámites, y no creo que pueda llegar para esta fecha. No creo que pueda llegar a esta fecha, pero sí está bastante avanzado.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Muchas noticias destacadas. Empezamos con la Copa Libertadores. Monagas le ganó ayer a Pereira 1-0. Paranaense Libertad 1-0. Boca le ganó raspando a Colo-Colo 1-0. Alianza Lima perdió con Mineiro 1-0. Melgar le goleó a Patronato 5-0 y Bolívar derrotó a Cerro Porteño 2-0. Hoy tenés Copa Libertadores, 6 de la tarde, Nacional de Montevideo, Inter de Porto Alegre. Tenés Argentinos Juniors, Liverpool de Montevideo, 6 de la tarde. 18 horas, Independiente del Valle, Corinthians. 20 horas, Aucas Ñublense. 20:30, Palmeiras, Barcelona. ¿Qué le conviene hacerlo acá? Para ir a la Sudamericana. Que le gane Palmeiras. Que gane Palmeiras, sí. Que le gane Palmeiras, bueno. O un empate también, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, también, porque Cerro tiene que ganar sí o sí allá. Sí o sí hay que ganar. Sí o sí. Allá tiene que ganar. Ahora, si por allí se da un batacazo y gana Barcelona, chao Sudamericana. Hay una diferencia de 6 goles. 9 no, Menos 3, si gana va a reducir su cantidad de goles por Barcelona. Ah, si gana sí, pero ahora mismo son 6, entiendo, porque... Sí, menos 9 tiene Cerro y menos 3 tiene Barcelona. Entonces menos 6, ¿verdad? Sí, o sea, 6 la diferencia de goles. Sí, pero Cerro tiene menos 9. Sí, tiene. Pero la diferencia a favor de Barcelona es... Sí, en la diferencia de gol sí, 6, menos 6. Efectivamente. Bueno, 20:30, River de la Argentina, Fluminense. Mira qué lindo partido, oye. Strongest, Sporting Cristal. Es el partido. Este es el partido. El River puede hoy... va en bora de la Copa. ¿Ah, sí? Obligado a ganar. ¿Cómo está este grupo? Strongest, Sporting Cristal, 22 horas también este partido. Y a ver, espérate, digo cómo está este grupo, rápidamente. Clasificación, Fluminense 9, Strongest 6, Sporting Cristal 4 y último River con 4. Menos 4, diferencia de goles, menos 3 Sporting Cristal. Bellingham, nuevo refuerzo al Real Madrid, 103 millones de euros del Borussia Dortmund al Real Madrid. 19 años. Y es más, otra noticia hasta acá internacional, Harry Kane sería el próximo objetivo del Real Madrid. Otra noticia destacada, Gerardo Tata Martino sería el técnico de Lionel Messi en el Inter Miami. Inter Miami va a fichar, el equipo de David Beckham va a fichar a Lionel Messi, es más, busca arroparlo con Luis Suárez y con Busquets. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Esto ya es una locura. Ahora ¿quién es esta periodista de Wilson? Elena Condis Edo, periodista deportiva de COPE. Sigo al Barça. El Al Hilal hizo una última ofensiva por Messi a última hora. Desde Arabia Saudí le habría ofrecido 1.5 billones por 3 años. 500 millones de euros por temporada. Atención, esto pica, Twitty, Esto pica. 500 millones de euros por año. Última ofensiva de Al Hilal ahora. Según dice esta periodista Elena, se volvieron locos al ver que Messi había decidido por Miami.
Eso es lo último que me llegó de Arabia Saudí, dice la chica, la señorita. Periodista, ¿verdad? Por lo visto tiene contacto en Arabia Saudita. Hacer toda esa plata, por Dios. Que mucha plata. Demasiada plata para fútbol, ¿verdad? Entiendo todo lo que sea. 500 millones de euros pero al año, 3 años de contrato, 1.5 billones ya, no es más millones. Por Dios. Qué locura, Edgar, que nos den un 1% nomás, hermano, y ya. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Bueno, un saludo a Víctor Fariña de Guaira Pisos, un fuerte abrazo. Ponele por favor vía Elena, nuestra colega, por favor te pido, Twitty. El tema... ¿Qué haces si sos APAC? Es la pregunta ahora a los amigos del WhatsApp y a ustedes. Vamos con el tránsito. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción informa que hoy a partir de las 17 y hasta las 22 horas se realizará la inauguración del monumento al arpa paraguaya, motivo por el cual realizaremos, dice el texto, el cierre de ambos carriles de la avenida José Asunción Flores, La Costanera. Y nosotros siempre te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. ¿Cuándo es el cierre y el motivo? Hoy, 17 a 22. Inauguración del arpa paraguaya, el monumento. Del monumento, sí. Ah, ya, muy bien. Sí. Buen homenaje, claro que sí. ¿Qué tal anduvo nuestro bloque en mi ausencia? ¿Bien? Bien, porque nos especializamos más, increíble. Nos especializamos más ahora en informar cambio de sentido, el cierre de ruta. Ya cambió en el horizonte. Ya. Vamos más a lo preciso. Asesorado por Wilson, viejo y baracho también. Otro bandido de Wilson. Bueno, cerrame el bloque, por favor. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada y reconocida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer, con la promoción de Interfisa Banco. Por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en www.interfisa.com.py. Bueno, al final Johnny nos contó, ¿no? El equipo que prepara a Aguirre. Richard Ortiz sería titular contra Atlético Nacional de Medellín, 27.000 entradas vendidas, canjeadas. ¿Cómo se prende la gente en Olimpia a pesar de que hubo mucha disconformidad en los últimos tiempos en el campeonato? Bueno, algún alivio habrá generado la victoria frente a Guaraní. Y tampoco el hincha de Olimpia, muchos al menos un gran sector, no es que estaba también muy conforme con la campaña en Copa, entendiendo que tampoco se puede escudar en la Copa, en 2 victorias contra Patronato, algunas buenas supuestas sensaciones. Eso es lo que tiene de bueno el hincha de Olimpia. Deja de lado todo ese tipo de cuestionamiento en el momento y se enfoca en ir a la cancha. Pero es un clásico. No, y por eso, y también, y se enfoca... Te clasificaste recién. Por eso, a mí no me extrañaría mañana. Mañana llegamos a 30.000 fácil. Sí. 35 te diría, se supera. Ya está cerca de 30. Sí. Se supera. Defensores, ¿verdad? Defensores. Transmitimos nosotros eso. 19 horas arrancamos la previa, me imagino, ¿verdad? Hoy juega Guaraní a las 22 horas contra Emelec. ¿Quién relata ese partido? Johnny. Mira vos. Con Darío. Y hoy ancho perfil normal. Sí, normal. Ayer sí fueron hasta las 17. Y un mes por lo menos yo creo que... Porque hay pausa, ¿verdad? Hasta creo que vuelve el 7 de julio el campeonato. Entonces, o sea, ¿qué le advertía a la gente de ancho perfil que ahora va a...? No, a los oyentes que van a poder disfrutar de sus conductores todo el horario establecido. Ahora también ya hace un informe de programas, así como de tránsito. No, viste que ellos están muy enfocados, muy pendientes de lo que se dice acá, ¿verdad? No sé si la guerra terminó con tu... No, sigue intacta la lucha. Armisticio, qué sé yo. No hay por armisticio. Bueno. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo estás? Bien, Bruno, un placer conversar contigo. Saludos a todos los que te acompañan a las órdenes.
Bueno, quería preguntarte directamente, presidente, ¿Elías Sarqui está para ir a Guaraní? Justo ahora estamos reunidos con el profesor Humberto y Diego Cerrati, capaz que ahí tenga la precisa, como se dice, dentro de un rato. Pero vos ya sabrás algo, presidente, algo ya te habrán soplado para ir a reunirte ahí. Sí, o sea, había una posibilidad, pero también el jugador me comentó que se contactaron con el gente de Patronato, ¿verdad? Pero, presidente, mira que uno de tus jugadores importantes. Sí, claro, muy buen jugador, Elías, y muy buena persona, un jugador que está con nosotros desde la primera vez. Si es que Ameliano quiere seguir creciendo, yo creo que él era el ideal para seguir ahí en el equipo y que sea uno de los que le encaminen a los jóvenes y a los nuevos que vienen al plantel, ¿verdad? Pero igual. Presidente, y sobre tu técnico, ¿escuchaste algo que sería uno de los candidatos en Guaraní también, si es que se va Rodrigo López? Nada. Okay. No me gustaría hablar de otra institución, ¿verdad? Presidente, ¿y Sarqui tiene contrato hasta cuándo? Creo que tiene 2 años más de contrato Elías con nosotros. Igual, por la campaña que hicimos, hay muchos sondeos por jugadores nuestros, nos enteramos por ahí ya que le llaman a varios jugadores nuestros de varias instituciones, ¿verdad? Pero igual está muy bien, ¿verdad? Son los únicos que vencen su contrato son los chicos de Libertad, de Guaraní y de Cerro, ¿verdad? Pumpido dice que va a ir Pumpido dice que va a ir a Guaraní, presidente. Habrá pedido él por él, ¿verdad? Sí, seguro, si es que se va, le conoce bien, jugó con él. Sí. Juanpi Pumpido. Con lo que rindió más alto con él. Con lo que rindió bien alto con él, digo. Pero medio molesta de todo picha o qué, presidente, o entendés también la jugada. No, entendemos, no, por el contrario, Bruno, nosotros nos sentimos honrados que clubes grandes como Guaraní se fijen en jugadores como Ameliano. Es la idea que nosotros tenemos de aquí a poco, tratar de ser un club vendedor también y bueno, posicionarnos eso y poder realizar y engrandecer más la institución, ¿verdad? 100% es de ustedes, presidente, Sarqui. ¿Cómo? ¿Sarqui es 100% de ustedes? Sí. Mira vos. Bueno, está bien. Y el querido Diego Cerrati, Diego es representante. ¿Sí? Feliz porque estamos en el ruido. O sea, Ameliano está entrando en el mercado de los otros clubes, ¿verdad? Está bien. Quiere decir que cuando te llaman de otro lugar es porque está haciendo buen trabajo, ¿verdad? Buena tarea. Así nomás. Claro, mientras no te llamen y te quiten nomás el problema. A la pucha, no, así, que pasa mucho en inferiores, ¿verdad? No, presidente, varios clubes que le llaman al jugador y le ofrecen la capitanía en sus divisiones para poder irse, ¿eh? En inferiores lo ya es así, pico, le ofrecen la capitanía. Sí, hay algunos que son encargados de inferiores de instituciones mucho más grandes, la Ameliano, que le dicen, vení acá vas a hacer esto, acá vas a tener esto, y va a estar mejor, y bueno, con eso no hay con qué competir, ¿verdad? Pero, presidente, vos decís que, por ejemplo, vamos para cerrar nomás con esto, vos decís que somos buenos nosotros, a mí nadie me llama, presidente. No, soy los más escuchados, dicen. Pero no me llama nadie, presidente. Quiere decir que no, algo pasa, algo está pasando. No. Chao, presidente. No, por favor, a las órdenes. Un abrazo, gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Elías Sarqui, Pumpido va como técnico así como está la cosa y lo conoce muy bien a Sarqui. Claro, de hecho. Y ahora está entrando a una reunión con el representante, dice. Fue clave en aquella final de Copa Paraguay, Sarquis. Sin más discursos. Vamos, vos sos Juan José Zapá, inclusive poneme la voz de Juan José Zapá, Fabio, por favor. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes. Para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria.
Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, 0972-730-730. A Ariel le quiero escuchar primero. ¿Me permití ese gusto, ese placer? Bueno, está bien. Y vamos a esperar entonces. Si vos sos Juan José Zapata, hay un video que se está haciendo viral. Robert Piri de Mota se acerca a Cardoso Lucena y como que parece que le dice, ¿qué pasa? Algo le dice. No puedo más, le dice. No puedo con más, le dice. Estoy viendo inclusive el Twitter de nuestro querido colega Julio Caballero de Canal 9. Sí, desde... Él levantó la... acá dice, no puedo con más, Pedro. No puedo con más. No pega con más, boludo, parece que le dice. No, él dice, no puedo con más, Pedro. Dice, ¿por qué dice Pedro si es Piri de Mota que se le acerca? ¿O le dicen Pedro a él el apodo? ¿No? No, espera, acércate al micrófono. Abrina por el micrófono de Ariel. ¿Cómo es, Ariel? Perdón, Wilson. No, todavía no me recibí de lector de labios, pero lo que yo creo que le dice Ángel Cardoso Lucena a Robert Pires Damota es, no pega con más, boludo. Sí, porque... No pega más, así parece que le dice primero. Y puede ser, sí, puede ser. Y se ajusta bueno, bien, ¿sabe ahora por qué? Que cada uno ya va a hacer su traducción de... Sí, me adelanté nomás con el primer comentario. Sabía que me iba a decir eso. No te digo por vos, porque acá el colega tiene otra lectura. Y sí, claro, puede ser, pero por el movimiento del labio, de la boca, no creo que diga... Había arrancado recién en el segundo tiempo. Pero vos sabés que hablando en serio, hay gente que se dedica a esto, que es profesional de lectura de labios. Y en nuestra profesión es muy, muy útil. En España lo hacen muy bien. El chiringuito principalmente. Ay, ¿a vos te gusta el chiringuito, Wilson? Me parece un programa entretenido. No tan analítico, pero... ¿Te gusta? No, y esa parte es lo que te gusta. Pues. Bueno, gracias, Wilson. ¿Vamos a esperar a Ariel, nuestra estrella? Acá viene. Señores, prepárense. Fanfarria, hermano. Si sos Juan José Zapata, ¿qué haces? Está con su café ya ahí preparado. Ya está con su café. Viene con toda la potencia. Arrancamos con él, hermano querido. Dale, Edgar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Quelamare, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Rebotec, seguinos en nuestras redes sociales @mater.py. Fortim, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortim te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortim, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Programa más escuchado de los medios días de la República del Paraguay. Señoras y señores, Ariel Julián Marecos se convierte en Juan José Zapata. Vamos a ver por qué va a hacer este señor. Ariel Zapata. Ariel Julián Zapata. Dale, levantame, quiero escucharlo bien. Es una fantasía nomás lo que estamos haciendo, es una conversión así imaginaria. ¿Vos vas a hacer también Bruno Zapata? Yo voy a hacer Zapata también. Muy bien. Con la voz y todo te voy a hacer. Bruno. Fabio también va a hacer. Chun y Federico están de vacaciones. No inventen cosas. Están de vacaciones, muchachos. Bueno,
Ariel Julián Zapac. ¿Cómo estamos de ver? 10 menciones por Ah, no, estamos finitos. Bien. Participa la audiencia. 0972-730-730. Eliminado a Copa Libertadores. A un paso de quedar fuera de la Sudamericana. Pero en serio te digo. No hace falta que haga la voz de Juan José Zapac, porque puede ser... No, se lo va a hacer simplemente para ambientarnos más tu presentación. Sí. Bueno, entonces... Buena, Ariel, por fin ya. Por fin vas a convertirte en Zapac, dale. Bueno, presidente, Ariel Julián hay que Zapac. tomar decisiones. Cerro está en una crisis futbolística, categóricamente, y los líderes, en este caso en función de dirigentes de fútbol, están para tomar decisiones cuando las cosas no funcionan. Y yo estoy en la línea en que Cerro necesita una renovación parcial, pero importante, de su plantel. Coincido y reconozco que es difícil hacer un cambio general porque es como que recomenzar todo y rearmar todo le va a costar además de sacar a casi todos los jugadores. Es que esa es la idea, por ejemplo, va a ser complicado porque tenés que poner plata. Está claro. Además, para la rescisión tenés que traer jugadores, poner más dinero para la contratación de los nuevos. Pero hay jugadores que, por desgaste, por ciclo cumplido, creo que ya no tienen el compromiso con la causa, con la camiseta de Cerro Porteño. Es un gran fracaso este semestre, porque si tan lejos estuvo siempre detrás de Libertad del campeonato y faltando 3 fechas, ya se sentenció el mismo. Estamos hablando de un equipo que quedó demasiado lejos. Y ni hablar en la Copa Libertadores de América. Estábamos anoche recordando en la transmisión con Federico, con Cristian, que después de 10 años Cerro Porteño prácticamente en la penúltima fecha de zona de grupo de Copa Libertadores de América ya estaba eliminado. Es decir, un episodio, un evento que se repite después de una década. Yo creo que si fuera Zapac, haría una cirugía y te puedo dar una lista. Comienzo, por supuesto, con Brock. No veo compromiso de Carrascal. Pero espera, ¿cómo va solucionando las cosas? ¿Con Brock qué haces? Y tendré que conversar con él, llegar a un acuerdo, a un punto de equilibrio. Pero vos vas a estar conversando. Cada uno va a hacer sus zapatos. Bueno, no sé, pero si yo no converso, voy a dialogar, pero supongo que yo soy el que voy a hacer. Pero voy a buscarle la vuelta. Te dije, Brock, dijiste Brock después. Brock, Carrascal. Aquí no me parece que ya cumplió su siglo. Repito que fui más radical en peligro de gol, pero comprendo también que es difícil hacer una limpieza general por lo ya expuesto. Brock, Carrascal, Aquino. Fernando Fernández no rindió. Y es una buena erogación, de acuerdo a los datos, para las arcas de Cerro Porteño. Después, Alberto Espínola, que fue un alma en pena anoche. Y empezaría por esa lista. Y por supuesto que tengo que proyectar y planificar el segundo semestre trayendo también jugadores. Por lo menos 5 o 6. Y darle la oportunidad, tener una columna vertebral interesante, de experimentado y rodear, también darle cabida a jugadores jóvenes. Bobadilla, Viera, que a esta altura ya es titular, ver lo de Fariña, y después revisar qué más hay en las divisiones formativas. Yo creo que más allá también de que lo de Álvarez anoche no fue de lo mejor, porque le costó, perdió en las pelotas cruzadas contra el área, un jugador que tiene buenas condiciones y que puliendo puede dar que hablar. Pero sí, renovación parcial del plantel, que una oportunidad asada, que traiga a los jugadores que él cree que le pueda dar una mano para el rearmado de Cerro y mayor cabida a los juveniles. Así planificaría el segundo semestre del año. Según Ariel Zapac, entonces Ariel Julián Zapac, ¿cuántos jugadores sacaría vos? Mínimo 6. Bueno, está bien. Vamos con Fabio Martín Zapac en este caso.
El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo este 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Entonces, lo más escuchado, dicen. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Fanfarria país. para Fabio Martín Zapac. Inclusive dijiste que iba a ser la voz de Zapac. Si sos Juan José Zapac. No, me va a costar hacerlo. Te va a costar, Me bueno, va a costar. está sí. bien. ¿Viste cómo era? Lo primero que los presidenciales siempre están con ese tema de que lo primero que voy a hacer es esto, dice. ¿Verdad? Famoso. El primer decreto que voy a firmar. El primer manotazo. Mira, te cuento, por ejemplo, que... Y Efraín era la reducción de la energía eléctrica. Efraín no le ganó ni a... Bueno, no vamos a entrar en política. ¿Cómo se llama? Donald Trump dijo que si es presidente de nuevo, el primer decreto que va a firmar es que los hijos de extranjeros indocumentados ya no van a acceder a la nacionalidad directa, no van a ser ciudadanos norteamericanos. ¿Qué vas a hacer si sos Zapac? Ahora. Primera medida. Chau scouting, como le llamen. Chau. Un club grande como Cerro Porteño no se puede permitir el lujo de perder tanto tiempo con una figura que no suma absolutamente nada. Vieira se llama el responsable. Vieira, primera medida, afuera, porque no ha aportado absolutamente nada. Me pueden decir, me pueden discutir, no, estás loco, o no ves el trabajo, pero se evidenció eso con la llegada de Brock. Un scouter tiene que marcar la diferencia. No lo hizo. Entonces, me parece que ahí hay que empezar a cortar la situación. Y después, yo siendo Zapac presidente de Cerro, encabezo la lista de jugadores que deben irse por un fin de ciclo. No porque sea mal jugador ni nada. Son fines de ciclo y que pasa en cualquier parte del mundo. Claudio Aquino. Con él arranco mi lista de jugadores que se deben ir de Cerro Porteño. Coincido con Ariel, el Beto Espínola también es otro que cumplió su ciclo. Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Toño Galeano, Fernando Fernández, que no rindió absolutamente como corresponde para un equipo como Cerro. Le costó todo otra vez este año, así como con Guaraní en la parte física. Y le pido a mi departamento jurídico que vea la manera de rescindir el contrato con Brock. La peor contratación de los últimos tiempos en Cerro Porteño. Eduardo Brock. Sé que no va a ser fácil, hay 2 años de contrato, pero hay que rescindir. Y ante la salida de Vieira de Cerro Porteño, le doy la potestad, no le llamo superpoderes, le doy la potestad a Facundo Saba que reemplace estos jugadores en la lista que yo tengo y que debería ser la presencia de 2 centrales, un lateral derecho, un enganche, un creativo. Cerro necesita un enganche, un creativo, y un punta que acompañe a Churim o a Robert Morales, o que fue con ellos también, o con Robert, junto a Robert Morales y a Churim. 5 refuerzos para Cerro Porteño. Eso es lo que yo haría para lo que se viene a partir del segundo semestre, y apuntar a contratar, porque si no contrato no voy a poder pelear el clausura. Ese es el drama que tiene Cerro Porteño en estos momentos. La vez pasada apareció un chico de apellido Duarte, un marcador central, que a mí me gustó. No hizo mal partido, ¿verdad? Sobrio, a lo mejor se equivocó en la primera jugada, pero después se afirmó. El maliense tiene una buena zancada, un potencial físico. Hay que llevarlo de a poco. Es cierto, hay que pulirlo. Diarra, extremo por la izquierda. Tiene zancada, pero hay que pulirle, hay que trabajarle. Resuelve mal todavía. Cerro con un club grande no puede costarse para pulir, para esperarle. Déjate de joder. Pero simplemente hablando, porque tiene materia prima el muchacho. Se está caliente el tema. ¿Qué va a estar para pulir? Nada. O sea, ella ya neto, ¿no? Todo trabajado, que tiene que brillar ya ahí el producto. ¿Qué? Cerro con una
un club de barrio, hermano querido, de que tenga que estar puliendo jugadores. No, te digo con todo respeto, porque en el momento no da para ir, no da el momento porque... Pero mira que históricamente los chicos de la cantera de Cerro dieron... Y sí, pero ya tienen que llegar pulido, no que en primera se esté puliendo. O sea, algo que me diga, tiene un potencial extraordinario, ¿no? Este en dos, tres partidos te va a descollar, ahí me callo. No digo que sea algo mágico, pero hay materia prima, hay madera. Después hay más chicos, por supuesto, que Saba tendrá que saber llevarlo en el segundo semestre. Claro, creo que coincidimos, Ariel, que tiene que reforzar Cerro. Totalmente. Pero no sabemos cuál va a ser la política al final. Porque siempre hay un manto de duda en Cerro Porteño cada semestre. Ese es el principal problema. Y vamos con el último Zapac, ¿verdad, Ariel? Estamos expectantes, Bruno Zapac. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa.com. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Habilitame el WhatsApp, por favor. Es difícil la situación de Cerro Porteño. Lo primero lo tiene que ir el técnico. El técnico absolutamente no hizo nada. Fracaso es lo que trajo a Cerro Porteño. Bruno, ahí se demuestra que no era chiquiarse el problema. Todo el mundo decía chiquiarse, chiquiarse a moda. Pero al final no pasa nada. Hola, Bruno. ¿Te acuerdas que siempre te dije que la dinastía Zapac es el muñeco diabólico del Club Cerro Porteño? Se tiene que ir. ¿Por qué no hablan de eso ya, amigo? O no es intocable ahí en el club. Si viene otra gente, pero no nos puede pagarle la deuda del club. ¿Y para que se vaya, amigo? Acá el problema, Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido. Ariel, acá hay un gran problema. Mira que los Zapac están desde 2010 prácticamente, o sea, con 13 años. Y en 13 años apenas se consiguieron de los 32, 35 torneos que se jugaron, solamente se ganaron 6. Solamente se ganaron 6. Y encima para echar la cantidad de grupos que tienen que echar, jugadores que realmente tienen que salir, necesitan mucha plata, boludo. Para recesión se necesita mucha plata. Y otra vez necesitas el doble para contratar mejores jugadores. Acá uno tiene que ser mago realmente para agarrar esta situación de cero. Bruno, un jugador ando valía, y ver al jugador se tiene que ir todo. Ojo pan, la jugador cuando vale veima y cobrar más sueldos y se tiene que ir todo. El técnico, el problema es jugador. ¿Qué no, Bruno? A ver, ¿qué me pasó el Chelsea paraguayo? Último y goleado como siempre. María I. Buenas tardes, Bruno, desde Nueva Germania, departamento de San Pedro. Acá lo que hay que atacar es a la comisión directiva. Estos zapallas se tienen que ir del Club Cerro Porteño. Fracaso tras fracaso de parte de esta dirigencia, de esta familia. Hay que dejar ya el Club Cerro Porteño a mano de otra persona. Ya o Alema la Zapala
Cerro, ve. Bruno, ¿sabe que cada vez que llegamos a esta instancia de la Copa Libertadores, me acuerdo del comentario de Federico Arias cuando jugó la semifinal con Nacional de Medellín? Y él dice, qué historia negra la de Cerro Porteño. Una vez más, dice. Y esa es la historia de Cerro Porteño, Bruno. Bruno Matecomio, bienvenido, Bruno. 2 horas dio vuelta Ariel para decir que se tiene que ir Broxia. 2 horas y se tiene que ir. Sabíamos todo ya en el rato. No, Aleo Cerro, nunca se tuvo que ir Chiqui Arce, nunca se tuvo que ir de Cerro. El único que le mantenía con el nivel alto a Giam. Chau. Ariel, ¿querés responderle al señor? No. Bruno, Zapápico te prohíbe hablar mal de él o decir por lo menos la tu verdad. Vos le culpás a toda la vigencia de Cerro menos a Zapac, va biopea. O bueno, se entiende, esto es auspiciante, pero bueno, debería ser un poco más objetivo con ese tema. No es mi auspiciante, aclaro. Me gustaría que sea, porque a mí no me interesa, porque si es mi auspiciante lo mismo le voy a putear, pero te aclaro que no es mi auspiciante. Ni en el Canal 9, ni tampoco acá. Es del medio de comunicación en ambos casos en los que trabajo. Y segundo, no me interesaría tampoco eso. Insisto. Pero tercero, yo te voy a decir lo que yo pienso y voy a insistir con esto. Juan José Zapac no tiene tiempo ni para ir al baño, hermano querido. Está haciendo una planta de celulosa de 5.000 millones de dólares. Tiene sus estaciones de servicio, tiene un astillero, tiene no sé, miles de negocios tiene. Para eso él delega sus funciones, no de presidente, sino delega funciones, tareas. Ahí es donde sí se puede estar equivocando con la gente equivocada. Perdón por la repetición de la palabra, pero quiero ser bien claro. ¿Con quién se rodea Juan José Zapac? Yo creo que él no, a ver, Juan José Zapac es responsable, claro que es responsable, porque él finalmente escoge la gente, él escoge el técnico, pero él no está pues en el día a día, él no puede hacer eso. Pero yo te voy a decir una cosa, vos querés que en el club, mañana, vamos a suponer, mañana le saca a Juan José Zapac. Zapac dijo acá, y tenemos grabado, que él no le va a reclamar el dinero nunca a Cerro. Que él es el garante más importante que tiene Cerro Porteño. Con la deuda que tiene Cerro, ¿a quién le dejas el club? Y se cambió de técnico y no era que era el mejor, Saba, que esto, que la Sabaneta. Y después, y yo dije acá, vamos a ver a nivel internacional. La misma cosa dijeron, no, Carrascal es un jugadorazo, un mediocampista con gran toque, despliegue, que esto, que pito, que flauta, y después, y yo le dije acá a ustedes, los oyentes, ustedes son testigos, yo le dije, a nivel internacional quiero ver su tranco muy lento. Entonces, no es solamente él, no es que él se va, él justamente es el que pone el dinero. Yo te digo más, se va a fin de mes ahora, se va a fin de junio. El que llega ya tiene que poner $750,000 para el salario de los jugadores. Ahora sí te digo, Zapac tiene que agarrar y por lo menos golpear la mesa y llamarle la atención y cambiar o su entorno, su gente, traer a alguien de fútbol. Eso sí estoy de acuerdo, pero él, hermano querido, no es la solución que vos le saques a Zapac de Cerro Porteño. Puede ser lo peor. Se puede ir a remate el club si ustedes creen que Zapac nomás es el problema del Cerro. Y yo si soy Zapac, voy a este plantel de jugadores, no da más. Por lo menos 50% tiene que sacar. No me vengan a mí, yo si soy Zapac le voy a llamar al técnico y le voy a decir, señor, usted me tiene que reducir 50%, vamos a hablar jugador por jugador. Y voy a dar orden a la directiva que se
busque préstamo para los jugadores que no van a continuar en la institución. Si tiene 2 años de contrato, voy al ejemplo de Brock, fracaso rotundo. O rotundo fracaso, como quieran poner. El orden no altera la iluminación, como decía el orden de los faroles. Entonces yo le sacaría a medio plantel, y Cerro siempre tuvo que apuntar a los jóvenes, siempre jugadores de la casa, jugadores que tienen el sentimiento por el club, que juegan por la camiseta del club, y tener buenos jugadores. Jan, Churín, ejemplos. Y después, en base a eso, armar tu equipo. ¿Y sabés qué voy a ordenar también? Reducción de sueldo. Reducción de sueldo para el que se quiera quedar, hermano querido. Y el que no acepta, bueno, se le presta y que pague. El club que le quiera llevar, que pague. Y si no juega, bueno, ¿qué va a hacer? Demanda, tampoco quiero. Que se quede a jugar en la reserva. Pero así Cerro no puede continuar. Y ahí sí Zapac ahora él tiene que golpear la mesa. Pero insisto, yo creo más bien que las personas o los dirigentes que están en el día a día de Cerro Porteño son más responsables que Zapac. Ahora, Zapac tiene que abrir los ojos. ¿Con quién está rodeado él? Entienden pico de fútbol, saben pico de fútbol. ¿Está bien? ¿Hasta acá podemos con el tema Zapán? Sí. Bien. Seguimos con los oyentes, ¿verdad? Claro. Eso fue mi parte de Bruno Zapán. Bien. Estupendo. Bueno. Radical, ¿cómo se dice? Sí, no, yo chiita lo voy a hacer. Radical. Es más, 70% del plantel lo sí que voy a sacar, no es los 50%. Ahora ya me estoy poniendo más nervioso. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Bueno, no se pongan celosos. La familia Zapá, dice Iván Alexis, al frente de Cerro, acusa su eliminación número 23. Contabilizando los procesos, don Abraham Zapac 5, Juan José Zapac 15, Raúl Zapac 3 en sus presentaciones por Libertadores y Sudamericana. Después ponen los años inclusive Iván Alexis. Gracias Iván Alexis, muy amable. Bueno, a mí me da pena lo de Messi que se va al Inter de Miami. Pues no es una liga que vos digas, me voy a sentar a ver la MLS. ¿Contra quién lo que va a jugar? Porque no puede ser Inter nomás por Messi, ¿verdad? El tema es el dinero, ¿verdad? Pero no, por lo menos para un año más o 2 años más. Sí, a mí me hubiese gustado con lo que... En la Premier. En la Premier. La Premier. Ah, sí, a alto nivel. Sí. Ustedes tienen el mismo... En el Tottenham. Yo también pensé en Inglaterra un año más, pero ya ganó todo. Me parece que ya empieza a bajar los decibeles. Messi dice, ya quiere su jubilación el amigo que... Bueno. Pero qué jubilación, pues sí, ya es trillonario, ¿no? Sí, pero ya está. Entiendo no, serio. Entiendo lo que dice Fabio. Él apunta no a la plata, sino a la tranquilidad, a no tener tanta presión. Jugar al fútbol, seguir jugando años más, sí. Nah. Lamentablemente pensó así, ¿verdad? Pero ya ganó todo el tipo. ¿Qué le va a hacer? Pero esta última oferta le puede hacer mover el piso. 500 millones de euros por 3 años. O sea, cada año 500 millones de euros le ofrecen en Arabia Saudita. Bueno, se verá en qué proceso está en cuanto avance la negociación. Según la prensa española y los colegas argentinos, ya está. Que Messi ya le dio la palabra a Inter de Milán, a Inter de Miami, perdón. Entonces ya está, lo más probable es que ya esté. Y decía también el colega Gastón Nedul que es año por año, o sea, empieza ahora hasta 2024, o sea, 2023, 2024, un año. Y ahí para ver si puede renovar otro año más. No, ¿Con quién? Y con el Inter de Miami. No, pero Arabia le ofrece 3 años. No, ya sé, pero te digo que hablando ya concretamente de lo que
el sí de Messi significa un año por ahora con el Inter Miami. Hay playa allí, ¿verdad? Por supuesto. Y claro. La vida relajada. Miami Beach, viejo. Lejos de la presión. Andate ahí por Pompano Beach. Luis María, ¿qué nos puede decir nuestro querido oyente? Ya está. Conoce muy bien Miami. Vienen y estos otra días. gente más, ¿verdad? Sí. Vienen estos días. Luis. Yo también